La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros. Mi nombre es María, tengo 37 años, vivo en Valencia y hoy por fin he encontrado el momento para hacerme mecenas. Me acompañáis todas las mañanas y me siento muy reconfortada cuando se denuncia la precariedad, que creo que no es solo económica, sino también precariedad a nivel de tiempo disponible, tiempo para la cultura, tiempo para tener una crianza amable y de calidad, tiempo para descansar y hasta tiempo para hacer algo tan sencillo como es suscribirse. Os mando un abrazo muy fuerte, Resistencia desde Valencia. Y espero poder seguir mucho tiempo con vosotros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. It's very important to revive Operation Sophia, but to control the arms embargo will require satellite and air tools, which by the time being are not included in Operation Sophia. El candidato a presidente del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Quiero informarles, nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquebanca. Pronto vamos a volver a Bolivia para sumarnos a esta lucha de campaña Hablar de falta de democracia como cuando cualquier afiliado puede enmendar unos estatutos me parece un poco osado y me parece un poco de faltar a la verdad, así que le invito, tanto en este caso al señor Igea como a cualquier afiliado del partido, que si no está de acuerdo con el borrador que se ha presentado, que es totalmente legítimo, que presenten las enmiendas que consideren oportunas. Hemos de recordarle al Partido Popular que estamos todavía trabajando, siendo la LOMCE, su LOMCE, la Ley Wert, vigente, estando vigente, y estamos trabajando con el currículum que sale de la LOMCE. Y es ese currículum el que por primera vez y por Vox quieren recortar. No es constitucional y yo creo que además se podría solucionar muy fácilmente por el Gobierno. El artículo 161.2, cuando el Gobierno impugna cualquier resolución, disposición, norma o acto de una comunidad autónoma y alega el artículo 161.2, se produce la automática suspensión. Buenos días, cafetera. ¿Dónde está Pablo Casado? Su liderazgo se ha vuelto extraordinariamente débil, porque siempre está dejándose seducir hacia la derecha de Vox. Hoy es incapaz de atraer a Vox hacia el centro derecha.
está poniendo en grave riesgo el futuro del Partido Popular, dicen incluso desde dentro. Porque cabe preguntarse, ¿quién es la parte débil? ¿Abascal o Casado? ¿Quién marca la agenda de quién? Obviamente Abascal está consiguiendo atraer al PP a la extrema derecha y Casado es incapaz de arrastrar a Vox a la moderación. Y ya sabemos lo que hacen después los votantes, que siempre prefieren al original, al duro, más allá de la copia, que se lo digan a Albert Rivera. Se lo dijo Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Se haría usted un favor si comienza a asumirlo. Si subiera a esta tribuna y dijera: hola, soy Pablo Casado y he perdido 5 elecciones en un año. Porque no solamente es una cuestión de contabilidad electoral, que también, es que además ha perdido la capacidad para marcar la agenda. Y las voces dentro del Partido Popular que cuestionan su futuro empiezan a escucharse en los oscuros callejones y conspiradores de la corte. Dicen en el Partido Popular que el discurso de Casado se aleja del norte y se vuelve mesetario, y que así no se ganan elecciones, algo que, por ejemplo, Núñez Feijóo sabe muy bien y comprendía bastante bien Mariano Rajoy. Casado parecía una buena herramienta para el Partido Popular porque suponía regeneración, también generacional, y no era, al fin y al cabo, un outsider, pues aunque era uno de los suyos, siempre cercano a los postulados de Aznar, nunca traicionó la moderación de Mariano Rajoy y por eso sobrevivió. Pero, ¿cuánto tiempo le queda? Es verdad que la política es incierta, que se lo digan si no a Pedro Sánchez, aunque el cadáver de Sánchez pasó flotando en diversas ocasiones. Está por ver que la historia pueda repetirse, y en efecto, el espejo de la política es un peligroso lugar para mirarse y entonar: hola, soy Pablo Casado y he perdido 5 elecciones en un año. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere form. Bueno, vamos a hablar de esto, lo vamos a analizar aquí en el programa, lo vamos a hacer con vuestra ayuda a cuenta de esto de lo que no deja de hablarse en España, el PIN parental. Ese intento de la extrema derecha para conseguir vetar, que los padres consigan vetar algunas asignaturas que no quieren que sean impartidas a sus hijos. Hablaremos de eso, sigue en la actualidad, sigue todavía muy presente y veremos a ver el impacto además que está teniendo en la política. Lo está teniendo en el Partido Popular. Ayer me sorprendían algunos comentarios, como digo, de, digamos, un entorno no muy lejano de Pablo Casado, que empiezan a cuestionarse si este liderazgo va a poder mantenerse mucho tiempo, porque las encuestas refuerzan a un Vox en crecimiento constante, debilitan al Partido Popular y además lo presentan públicamente como un partido doblegado siempre ante el empuje de esa fuerza política de extrema derecha. Así que lo vamos a hablar. ¿Qué os parece a vosotros? Almohadilla, la cafetera, peaje, con doble P. Almohadilla, la cafetera, peaje. Es el hashtag a través del cual hoy vamos a comentar la actualidad en el programa. Os pedimos que lo utilicéis, como lo están utilizando ya numerosos oyentes de la cafetera. Juan Alix, muy buenos días. Manuel Guzmán, Libertino Francachela, Ventura Vilés, Sangre Roja, Balfri, Teresa Pablo, Carmen Fernández, muy buenos días. Pásanos Poco, Chucho que habla, Berca, Galgo Callejero, Ana, veo algunos nombres que hacía tiempo que no os veía por aquí, que no veía por aquí. Entrando en la parroquia, habéis faltado a las últimas misas. Así que os da la bienvenida al Reverendo Berlín y María.es. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos batallas, claro. Ahora, hoy lo vamos a analizar, además lo vamos a hacer. Ha habido unos hilos en Twitter que han sido muy populares, que han sido muy retuiteados, muy comentados en las redes sociales, y ha habido uno del periodista Bruno Bimbi que habla precisamente de que compara todos estos movimientos de la extrema derecha y los compara con algunos intentos que ha habido en Brasil por parte de Bolsonaro y en otros lugares, y es una agenda exactamente igual. Están marcando el debate público con el mismo camino, con la misma velocidad y con los mismos argumentos. Vamos a hablar con Bruno Bimbi y podremos comentarlo con él, pero también
en el programa queremos hablar con alguien, con María Solana, del Gobierno de Navarra. Está es parlamentaria foral por Geroa Bai, conforma el gobierno junto a socialistas y a Podemos, y sabéis que fue una de las impulsoras de aquel programa llamado Escolae, que entre otras cosas introducía también en las aulas materias relacionadas con la tolerancia, con la diversidad sexual, etcétera. Fue muy contestado allí en Navarra, os podéis imaginar, feudo del Opus Dei, fue muy contestado por la extrema derecha allí, pero después de un proceso jurídico legal les dieron la razón. Y ese programa formativo, Escolae, ha sido además colocado como modelo que, por cierto, sigue los dictados de otros programas similares que se están desarrollando en Europa y en otros países. Bueno, pues como su experiencia es muy interesante, hablaremos también con María Solana del Gobierno de Navarra aquí en la cafetera en unos minutos, para que podamos hacer un análisis con un poquito más de información sobre lo que está ocurriendo y de qué se está discutiendo exactamente. Pero lo que sí que parece es que la polémica no cesa. E insisto, coloca muy en entredicho la posición del Partido Popular. Una extrema derecha creciente, un centro derecha o una derecha que hubo una vez que se presentó como moderada, que va al rebufo, que va siguiéndoles con la lengua afuera, sin poder contestar a este partido que les está marcando la agenda, María. Además, justo estaba mirando también que compartíais todas esas imágenes, ¿no?, que se han compartido por parte de la extrema derecha, de usuarios de la extrema derecha en redes sociales, y que al final respondían en su mayoría, además, a bulos, ¿no? Tienen que manipular la información para conseguir imponer su discurso y defender medidas, bueno, pues tan contestadas como la del mal llamado PIN parental, ¿no?, que le llamamos la censura parental. Bueno, pues ya veréis que el Gobierno de Navarra ahora ha aprobado una declaración institucional para que el Parlamento pueda mostrar públicamente su rechazo rotundo a la introducción de esta censura educativa defendida por Vox, apoyada por el PP y por Ciudadanos, y han hecho una declaración institucional que, entre otras cosas, además de mostrar su más profundo rechazo a la introducción de la censura educativa defendida por la derecha, también manifiestan su compromiso para combatir los ataques de la extrema derecha y de los grupos ultraconservadores contra la educación en igualdad. Además, mostrando su apoyo a la profesionalidad, a la independencia de la comunidad educativa, lamentando los ataques que determinadas organizaciones de extrema derecha están llevando a cabo y menoscabando el derecho a una educación integral y equilibrada del alumnado, y además manifestando su compromiso para garantizar la pluralidad en el pensamiento, para garantizar la enseñanza de principios de igualdad, convivencia, respeto, tolerancia. Ahora vamos a hablar enseguida con María Solana. Pero mientras tanto, esto sigue siendo el eje central en el debate público. Ayer escuchábamos también a Carmen Calvo criticando que el Partido Popular se alinee con la extrema derecha. Esto ha sido una arremetida contra la educación pública, que es la máquina de generación de igualdad para todos y todas, independientemente del lugar de nacimiento, de la raza, de la religión y de la edad. Así que la ultraderecha lo que ha hecho ha sido agredir directamente la educación pública, convulsionar los equilibrios que hemos vivido durante 40 años en el ámbito educativo, y lo que resulta inquietante es que el líder del Partido Popular haya caído en esto, no solamente en el fondo, sino también en la forma en la que lo ha hecho. Las declaraciones del señor Casado verdaderamente no son las que corresponden al líder de un partido como el Partido Popular, que ha gobernado, que gobierna en muchos lugares y que ha gobernado el gobierno de la nación durante un tiempo importante. Esto inquieta. Bueno, y en efecto empiezan a escucharse ya algunas veces que ponen en cuestión el liderazgo de Pablo Casado al frente de la derecha hipotéticamente moderada, porque se ve siempre al rebufo, siempre a la cola de la agenda. Hay que decir que tampoco es que su posición moderada lo haya sido siempre, pero en todo caso ahora han aparecido nuevos interlocutores en el debate, en el espacio político. Bueno, os decía, un ejemplo de éxito, un caso de éxito que también tuvo que combatir los envites de la extrema derecha, fue el caso de Escolae. María Solana, Gobierno de Navarra, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahora eres parlamentaria foral por Geroa Bai. Sí, eso es. Pero es verdad que tú encabezaste, estando en el Gobierno de Navarra, tuviste que hacer frente, entre otras cosas, a los ataques de la extrema derecha
cuando criticaban el programa formativo de Escolae, que recuérdanos, porque era muy similar, venía a ser todo ese programa que educaba en valores y que fue muy atacado por la extrema derecha, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Aquí hemos tenido la legislatura anterior, bueno, pues una campaña absolutamente despiadada, porque les ha dado igual atacar a docentes que a centros, que a representantes públicos, que a quien fuera, con tal de intentar, y digo intentar porque por suerte todavía, incluso después de las anteriores elecciones de mayo, pues tenemos un gobierno de progreso que defiende Escolae y que Escolae sigue adelante. Pero ha sido muy duro. Yo estoy recordando estos días, estoy viviendo como un déjà vu, porque es verdad que aquí, bueno, han tenido un momento de pausa, pero lo estoy viendo reproducido en todas las actitudes que se van repitiendo a lo largo del mapa del resto del Estado español. Yo ya estaba aterrorizada cuando vi que empezaba a suceder en Andalucía lo que aquí, que pedían las listas negras que decía yo, aquellas que yo me negué a dar como consejera de Educación, pero que letrados del Parlamento, el letrado mayor, hicieron unos informes en los que exigían que yo diera la información a parlamentarios que serían quienes custodiarían en virtud de la Ley de Protección de Datos el dato, que evidentemente no lo custodiaron. Lo que hicieron fue llevarlos a los juzgados. Pero aquella pelea la tuvimos, empezaron eso, exigiendo, queriendo saber quién estaba trabajando la igualdad en esta comunidad. Y continuaron, bueno, pues por cosas que estamos viendo ahora también. El PIN parental, el veto parental, no es otra cosa que una pretensión de objeción de conciencia encubierta que nosotras ya denunciáramos aquí entonces, y nos hartamos de explicar que se estaban equivocando, que ahora no valía aquello de mi hijo no va a acudir a esa charla, porque Escolae es algo más, es mucho más. Y lo que consiguió Escolae, para nosotras era su principal virtud, era que además de hacer cumplir la ley o las leyes que han aprobado muchos de los que hoy piden el veto parental, además de hacer cumplir aquellas leyes, lo hacía de manera absolutamente transversal en materias tanto obligatorias como optativas, troncales o no. Y lo hacía además, bueno, pues de forma que se entrelazaba con el resto de contenidos, y los contenidos de Escolae los impartían en el aula las docentes y los docentes de toda la vida, no unas personas que venían en un momento determinado, personas expertas, evidente, en género, en igualdad, en lo que fuera, pero no era el caso de Escolae. Y por eso no habrá hecho un esfuerzo enorme en formar en igualdad a sus docentes. Y ya vamos hacia los 3.000. Y eso yo siempre he dicho, aunque acabaran con el programa en sí, ese patrimonio que se quedaba en Navarra, esos 3.000 docentes formados en igualdad, eso ya no nos lo iba a quitar nadie. Y bueno, vamos avanzando, pero es verdad que recuerda demasiado. Yo estuve un año con escolta, 3 veces allanaron el gabinete, nos llegaba pornografía, nos llegaban anónimos llamándonos de todo, evidentemente, desde llenas hasta bestias, pasando por pedófilas y pederastas. Bueno, pues por querer cumplir la ley. Yo no sé, Fernando, es que sigo atónita con esta cuestión, con este querer cambiar el relato, hasta tal punto que parece que son ellos los defensores de la consagrada Constitución, cuando tenemos un artículo 14, un artículo fundamental que empieza por ahí, ¿no? Por reconocer la igualdad. Pero es que la igualdad hay que enseñarla y hay que aprenderla. Y se trataba, Escolae hace eso. Es que, claro, era un programa formativo. Ahora te voy a preguntar un poquito para que nos detalles exactamente qué es lo que tanto asustó, qué es lo que se enseñaba a los niños. Pero algunos de los editoriales, yo me acuerdo cuando hablamos contigo aquí en el programa, no sé si hace 2 años yo creo que fue, nos explicabas, nos decías, bueno, la campaña de asedio que estabais sufriendo en portadas de medios de comunicación. Recuerdo un artículo en el periódico ABC que decía: Abertzales e ideología de género detrás del programa Escolae. UPN apunta que la madre de uno de los agresores de Alsasua pudo ser contratada para desarrollarlo. O sea, ahí se metió todo tipo de titulares agresivos en la prensa, y es un programa que defiende la igualdad, que enseña, digamos, las cuestiones que están, como decía, recogidas en la Constitución, pero también en la Ley de Educación actual, en la LOMCE. Totalmente. Y en las leyes contra la violencia de género, tanto básica, estatal, como Navarra. Y en las leyes de igualdad. Y yo estos días estoy oyendo que pueden ellos modificar los decretos, sí, pero seguirán incumpliendo la ley.
seguirán incumpliendo la ley, porque lo que no se puede es hacer leyes, aprobarlas para quedar bien en un momento determinado y luego negarte a cumplirlas, que es lo que está pasando. Y a nosotras eso fue lo que nos movió a hacer Escolae, el hecho de que las leyes se tienen que hacer y luego se tienen que desarrollar y cumplir. Entonces, claro, nosotras teníamos un compendio al inicio de Escolae en el que enumerábamos todas las leyes que considerábamos que nos obligaban a llevar Escolae a las aulas, desde cuestiones recogidas en UNESCO, pasando por un montón de instancias, la Organización Mundial de la Salud y, evidentemente, leyes, tanto estatales como forales. Entonces, no puede ser que claro, yo creo que eso es lo que está ocurriendo, es que se están desenmascarando, porque aquí en Navarra, después de todo lo que pasara con Escolae, llegó el momento de aprobar la nueva ley de igualdad en el 18, si no me equivoco, y o primeros del 19, ahora estoy en duda. ¿Y qué ocurrió? Que UPN, el Partido Regionalista de Derechas de aquí de Navarra, votó en contra de la ley de igualdad con el argumento de que no podían validar Escolae. Bueno, hasta ahora habían votado siempre a favor porque aseguraban ser los más defensores y las más defensoras de la igualdad. Bueno, pues esta vez entiendo que va más en consonancia el voto con lo que luego hacen, que es incumplir sistemáticamente. Querer llevar, como estamos viendo ahora, al terreno de lo privado, del hogar. Ya nos ha pasado esto antes. Ya hemos visto cómo ha habido que desterrar el término doméstica referido a la violencia de género o violencia machista. Porque esto es lo que utilizaron durante muchos años, que pasaba dentro de casa. Y los hijos son su propiedad como lo son las mujeres. Y eso nos ha traído a donde estamos. Luego tuvisteis que hacer frente también a una batalla jurídica que yo creo que no ha terminado, pero no ha terminado. Los jueces os dieron la razón. De hecho, la justicia de Navarra rechazó suspender el programa Escolae porque no veía perjuicio inmediato. Pero ha sido un camino desigual. En ocasiones, bueno, habéis tenido que comparecer y todo ante la justicia, ¿no? Sí, yo como consejera no comparecí, pero tuve que responder a una juez un cuestionario de 14 preguntas y llamaron a comparecer a tutores y formadores de Escolae y a docentes que estaban en el programa participando de forma activa, eso sí, en calidad de testigos. Se encargaban muy bien de matizar, pero bueno, de cualquier manera señalándolos y haciéndolos pasar el paseillo por el juzgado para tener que responder a una serie de preguntas absurdas en muchos casos, tanto que la propia juez al abogado que las hacía, bueno, le pidió ya en un momento determinado que bastaba, que ya estaba bien y que no procedía. Entonces, bueno, hubo un aplazamiento, hubo una posterior solicitud de declaraciones, han tenido 2 veces que acudir al juzgado, docentes y las personas que han hecho Escolae, y les hemos acompañado, pero bueno, todavía estamos a la espera de qué pasa con estos procesos, porque siguen abiertos, no ha habido sentencia y estamos. Y te quiero preguntar también, María, porque una cosa que nosotros estamos en estos días reflexionando sobre cómo se combate esto. Ya tenéis una cierta experiencia, ya habéis visto lo que ha pasado, seguramente habréis evaluado cuáles son los aciertos y los errores en esta batalla por tratar de que no impongan estas ideologías tan retrógradas. ¿Qué lecciones habéis extraído? ¿Cómo se combate esta ofensiva? Pues esta ofensiva se combate con la ley en la mano. Yo creo que lo han intentado judicializar el programa, es lo que se recurría, porque claro, no pueden con la ley en la mano recurrir a otra cosa, porque no había seguramente todavía tribunal que lo sostuviera. Lo que se está recurriendo no es sino un acto administrativo, están recurriendo a una resolución nuestra, del departamento que dirigía yo, por la que se hace extensivo y obligatorio a los centros públicos Escolae. Entonces, de momento estábamos ahí, en un recurso sobre un acto administrativo, pero claro, con una carga moral y de profundidad terrible, queriendo llevar el debate de la igualdad al plano moral cuando no está en ese plano, se empeñe quien se empeñe, y ahí es donde hemos tenido la batalla, ¿no? La ley de igualdad, por suerte, la nueva ley foral, pudo sacarse adelante con mejoras evidentes como la de incorporar en coeducación exigencias como las que Escolae lleva al aula, pero se pudo conseguir porque teníamos una mayoría progresista, que no hemos derrotado nada y creo que ha sido
absolutamente circunstancial. Me da miedo esto porque el día en que cambie la correlación de fuerzas, en que cambiara la mayoría, pues seguramente estaríamos ante otro escenario muy distinto. Yo sufrí en mayo muchísimo porque tenía ese miedo, porque la amenaza era literal y era clara, lo habían verbalizado. O sea, una de las herramientas y mensajes de campaña de la derecha navarra fue que necesitaban llegar al poder o recuperarlo, mejor dicho, porque ellos siempre han considerado que era suyo, recuperar el poder para, entre otras cosas, frenar Escolae. Este se convirtió en un eje del discurso de campaña electoral el pasado mayo de 2019. Bueno, es cierto, si hubieran llegado y obtuvieron 20 parlamentarios de 50, el resto fuimos capaces, entre fuerzas y formaciones muy distintas, de ponernos de acuerdo y mantener la apuesta por un gobierno de progreso, que bien explicabas al principio aquí, entre el Partido Socialista de Navarra, la presidenta es María Chivite, es socialista, con formaciones como a la que yo pertenezco, que es Geroa Bai, y Podemos. Son tres formaciones que han posibilitado mantener ese gobierno, pero a un precio altísimo. Aquí la presidenta está sufriendo muchísimo porque le está pasando lo que ya nos pasara a las demás en la anterior también. Musue Barcos pasó también la cueva con ataques que no tienen justificación y, bueno, utilizan todo lo que tienen en sus manos, ¿no? Cuando no es que pactan y negocian con EH Bildu, pues es, bueno, pues eso, ¿no? Que adoctrinan en el aula a los niños y niñas, a los socialistas navarros les salva que no son nacionalistas, algunas sí lo somos, entonces ya lo nuestro, vamos, no tenía solución. Bueno, pues me río un poco, pero es tristísimo, es muy triste ver cómo está ocurriendo y se está repitiendo en otros lugares y donde se evidencia que en cuanto tienen el poder y tienen la mayoría, lo van a hacer si en su mano está. Es verdad que creo que hay maneras de frenarlo, insisto, con la ley en la mano, porque tuvieron durante mucho tiempo la no valentía, la decencia, no sé si lo han hecho por vergüenza torera o por qué, de aprobar leyes contra la violencia de género, leyes de igualdad que hoy respaldan actitudes como la que defiende Escolae y no la que ellos quieren llevar a la práctica, ¿no? Y ellas. Bueno, pues aprovechemos eso y el puro sentido común, evidentemente. Entonces hay que frenar el PIN parental en las urnas y la gente creo que cuando llega al comicio se le olvida y es que lo tenemos que tener muy presente. Las urnas y desde luego el camino jurídico. María Solana, sí. Muchísimas gracias, parlamentaria foral por Geroa Bai, muchísimas gracias por vuestra fortaleza, por haber combatido también hasta los márgenes que os permitía la ley para defender esta educación en igualdad y la diversidad. Muchísimas gracias, María. Sí, muchísimas gracias a ti, que quede claro que esto no ha terminado. Yo, como digo siempre, con las orejas tiesas y alerta, porque el mal ya suelen decir que nunca descansa. Estoy segura de que no ha terminado y aquí también tendremos ocasión de seguir combatiéndolo, pero bueno, fuerza de momento no nos falta, espero que al resto tampoco. Ánimo. Hemos de recordarle al Partido Popular que estamos todavía trabajando, siendo la LOMCE, su LOMCE, la Ley Wert, vigente, estando vigente, y estamos trabajando con el currículum que sale de la LOMCE. Y es ese currículum el que por primera vez y por Vox quieren recortar. Recordaba Cela que esta ley educativa ha sido una creación del Partido Popular. Bueno, de todo esto vamos a hablar a continuación ahora con Bruno Bimbi, que ha escrito un hilo que ha sido muy reseñado en las redes sociales, sabéis que ha tenido una extraordinaria dimensión, muy retuiteado, donde hacía una equiparación, una comparación sobre estos movimientos, cómo se están comportando aquí en España, estos movimientos de extrema derecha, y cómo lo han estado haciendo, por ejemplo, en lugares como Brasil, o en otros lugares también de América Latina, pero hemos visto ejemplos muy interesantes, por ejemplo, con Bolsonaro. Vamos a hablar ahora a continuación con Bruno Bimbi. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Bruno Bimbi, muy buenos días. Hola, buenos días. Además es que tenía mucho interés en hablar contigo porque el hilo es verdad, ha tenido un extraordinario recorrido. Y ahora vamos a comentarlo, pero es que claro, nos preguntamos, ¿y todo esto cómo se combate? Porque la extrema derecha, otra cosa no, pero desde luego eficaz, le está siendo muy eficaz este tipo de discursos, ¿no? Sí, en primer lugar lo que hay que hacer es combatirlo justamente. En Brasil, cuando esto sucedió hace más o menos 10 años, todo comenzó por un proyecto que había surgido de la Cámara de Diputados, que asignó fondos para un programa para combatir la homofobia y el bullying escolar,
Y a partir de ese momento, Bolsonaro y un grupo de pastores evangélicos millonarios que en Brasil tienen un peso político muy importante, comenzaron a divulgar toda una serie de mentiras y ellos inventaron una expresión, a la ultraderecha le gusta hacer estas cosas, ¿no? Aquí le dicen pin parental, allá hablaban de kit gay, ¿no? Inventaron esta expresión, kit gay, lo que dijeron fue que el gobierno estaba distribuyendo pornografía homosexual en las escuelas, que iban a pasarles videos pornos a los chicos, divulgaban, por ejemplo, fotografías de una revista erótica portuguesa diciendo que eso era lo que se estaba distribuyendo en los colegios, utilizaban un folleto del Ministerio de Salud dirigido a las prostitutas, que era un material con el que se buscaba prevenir el VIH con las prostitutas, y decían obviamente que eso también se estaba distribuyendo en los colegios. O sea, trataban de crear pánico moral en la sociedad. Y lo que hizo en ese momento el gobierno, asustado frente a la enorme repercusión que eso tuvo, fue dar un paso atrás y cancelar el programa de combate a la homofobia en las escuelas, ¿no? Y en ese momento inclusive la presidenta Dilma Rousseff hizo una declaración bastante poco feliz diciendo que ella no iba a permitir que se distribuyera propaganda de orientación sexual en las escuelas, ¿no? Con lo cual parecía estar convalidando que todas esas mentiras de la ultraderecha eran verdad, ¿no? Entonces, digo, la primera enseñanza es eso, no se da un paso atrás frente a este tipo de maniobras de la ultraderecha. Y es muy importante que los medios de comunicación tengan mucho cuidado con cómo tratar esto, porque una de las cosas que yo vi en Brasil es que Bolsonaro decía cualquier mentira y la prensa la reproducía como si fuera verdad, ¿no? No es que dijeran que era verdad, pero por ejemplo, vos veías titulares en los diarios que decían Bolsonaro critica el kit gay, ¿no? No existía el kit gay. Claro. No había nada, o sea, era todo mentira, ¿no? Pero cuando un titular de los diarios decía Bolsonaro critica el kit gay, lo que estaba entre líneas era tratando eso como si realmente existiera, cuando en realidad el título del diario debería ser Bolsonaro inventa una mentira, Bolsonaro miente acerca de un programa educativo, ¿no? Bolsonaro divulga imágenes falsas de una revista portuguesa, ¿no? Pero los títulos de los diarios eran Bolsonaro critica el kit gay. Sí, aquí hemos visto algunas, y nos ha sorprendido positivamente, algunas reflexiones en ese sentido. Ahora se habla de la censura parental en la mayor parte de los medios de comunicación, cosa que esto es una innovación en los últimos días, porque hasta ahora efectivamente reproducían hasta la retórica que se utiliza en la extrema derecha. Tú decías, por ejemplo, también en Brasil, en vez del PIN parental, hablaban de escuelas sin partido. Y también tenía una teoría conspirativa detrás, más o menos igual, que los comunistas, las feminazis, los movimientos LGTBI adoctrinaban a los niños en las escuelas, ¿no? Exacto, y este proyecto, Escuelas sin Partido, fue igual que aquí en España, porque empezaron primero por los municipios, ¿no? Por los municipios y por algunos estados, como está sucediendo aquí en Murcia, en Andalucía. Allí comenzaron en algunos municipios a aprobar leyes locales en los lugares donde la ultraderecha tenía más fuerza, que le llamaban escuelas sin partido. Lo que ellos decían era que en la escuela se estaba adoctrinando a los niños para que sean comunistas, homosexuales, feministas, etcétera. Y entonces buscaban aprobar leyes que sancionaran, que castigaran a los profesores que hicieran esto que ellos llamaban de adoctrinamiento comunista, homosexual, etcétera. Obviamente ellos sabían que nunca iban a lograr aprobar esto en el Congreso Nacional. Ellos presentaron un proyecto en el Congreso Nacional para aprobar la ley Escuela sin Partido. Ellos sabían que esto no se iba a aprobar nunca, pero servía como herramienta de propaganda. Y servía además para asustar, para amedrentar. Por un lado, para amedrentar a muchas familias, ¿no? Que escuchaban esto y no sabían qué era lo que realmente estaba pasando en las escuelas. Y por el otro lado, amedrentar a los profesores, que los profesores tuvieran miedo de decir en clase algo que después pudiera ser usado para acusarlos de esto que inventaba la ultraderecha. Y de repente diputados ligados al partido de Bolsonaro aparecían un día en una escuela con una cámara haciendo una transmisión en vivo por Facebook diciendo venimos a denunciar al profesor fulano que está adoctrinando, haciendo adoctrinamiento marxista a los niños. Y daban el nombre de este supuesto profesor marxista y después este profesor empezaba a recibir amenazas de muerte, ¿no? Sí, es un poco lo que nos contaban ahora desde Navarra, que ha estado sucediendo
durante estos años con muy poco apoyo, entre otras cosas, de los medios de comunicación. Y nos decías, claro, allí Bolsonaro llegó a enarbolar en televisión, esto lo cuentas en tu libro, en El fin del armario, llegó a enarbolar en televisión un libro en una entrevista que le hicieron en el noticiero de mayor audiencia del país, diciendo, esto es el kit gay. Era mentira, ni siquiera era de una revista europea. Era un libro... sí, el libro que Bolsonaro muestra esto en una entrevista en el Jornal Nacional, que es el noticiario de mayor audiencia de la televisión brasileña, de la TV Globo. Él muestra en cámara un libro y dice, esto es el kit gay, esto es lo que están usando para adoctrinar a nuestros niños en las escuelas. Y muestra un libro que es un libro de 2 autores europeos, es un libro de educación sexual, que en realidad además es un libro bastante conservador, prácticamente no menciona la homosexualidad en todo el libro, ¿no? Pero que además es un libro que nunca jamás fue utilizado en las escuelas brasileñas, ¿no? Y que estaba inclusive agotado en las librerías de Brasil. Se había hecho una traducción al portugués que había vendido poquísimos ejemplares y estaba agotado en todas las librerías. Pero no importa, o sea, ellos presentaban cualquier mentira. El problema es que los 2 periodistas que estaban sentados, que conducen el noticiero de mayor audiencia de la televisión brasileña y que sabían que esto era mentira, cuando Bolsonaro dice esto en vivo, en televisión, no le dicen, diputado, disculpe, esto no es verdad, sino que simplemente lo dejan seguir hablando. Y este fue el gran problema, y esto que Bolsonaro comienza a hacer 10 años atrás, se transforma después en su principal estrategia en la campaña electoral a la presidencia, que fue basada principalmente en el uso de mentiras contra sus adversarios. Yo, en mi libro El fin del armario, que ya sale a la venta en los próximos días aquí en España, dedico una larga sección del libro a contar cómo fue todo este proceso político en Brasil, y cómo fue que Bolsonaro llegó a la presidencia. Es algo que me preguntan desde que llegué aquí, cómo fue que Brasil eligió a este loco como presidente, y me parece importante que se entiendan estos procesos políticos, porque la ultraderecha usa estrategias parecidas en todo el mundo y hay que estar preparados para enfrentarla. Vemos ahí evidente responsabilidad en los medios de comunicación, pero no solo, hay que contestar también jurídicamente, nos decían desde el gobierno de Navarra, hay que confrontarlo jurídicamente, pero ¿qué más se puede hacer para combatir estos discursos de la extrema derecha? Sí, hay que confrontarlos jurídicamente. En Brasil esto se hizo con mucha demora. Hacia el final de la campaña electoral, la justicia electoral, por ejemplo, le prohibió a Bolsonaro incluir en sus publicidades de televisión la expresión kit gay, porque era algo que no existía y él lo seguía utilizando en sus propagandas en televisión para acusar al candidato del Partido de los Trabajadores, que había sido el ministro de Educación en aquella época cuando él inventó esta mentira. Entonces sí, hay que utilizar la justicia, hay que llevarlos a la justicia cuando hacen estas cosas, pero sobre todo hay que desmontar categóricamente sus mentiras. No hay que dejarse intimidar, no hay que tener miedo y hay que desmontar categóricamente sus mentiras. Es importante que el gobierno de Pedro Sánchez se mantenga firme, que no dé un paso atrás, que no retroceda y que no permitan que estas mentiras se consoliden en la opinión pública, que los medios de comunicación no las reproduzcan como si fueran verdades. Es importante enfrentar esto sin miedos para frenar el avance de la ultraderecha. Pues Bruno Bimbi, autor de El fin del armario, sale a la venta ahora aquí en España, pero ya es un retrato que desde luego ha sido muy valorado con ese análisis, esos paralelismos que has establecido en la manera en la que la extrema derecha en diferentes lugares del mundo emplea las mismas técnicas, las mismas tácticas para hacerse con el poder. Bruno Bimbi, gracias de corazón. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, pues así es como se combaten las mentiras, dándolas a conocer, analizándolas y desde no la perspectiva de difundir sus mentiras, sus marcos, sino desde el análisis profundo de dónde os estáis fijando, de dónde habéis traído esa estrategia, cómo la habéis copiado, qué es lo que habéis hecho y por qué es mentira lo que estáis diciendo que estáis haciendo. Y además es que es inconstitucional. Lo decía ayer Javier Pérez Royo, es catedrático de Derecho Constitucional, algo sabe de esto. La censura, el PIN que se han inventado, es anticonstitucional. No es constitucional y yo creo que además se podría solucionar muy fácilmente por el gobierno haciendo uso de un artículo del que se ha hecho uso con una enorme frecuencia, el artículo 161.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de la Constitución, mediante la cual cuando el gobierno impugna cualquier resolución, disposición, norma o acto de una comunidad autónoma y alega el artículo 161.2, se produce la automática suspensión
de la norma o resolución impugnada, y en el plazo de 5 meses el Tribunal Constitucional tiene que decidir si levanta o mantiene la suspensión hasta que se resuelve sobre el fondo del asunto. Eso decía Javier Pérez Royo, el catedrático de Derecho Constitucional, frente a este PIN neandertal. Otra solución lo dijo irónicamente Victoria Rosell. Fue entrevistada en la SER. Ha habido una cierta polémica porque después no se ha utilizado todo el audio de Victoria Rosell. Ella lo dijo irónicamente y después algunos medios han dado por hecho que estaba proponiendo la aplicación del artículo 155 en Murcia por la censura parental. Lo dijo con ironía. Si yo a ser Victoria Rosell, yo le habría recomendado que no diera marcha atrás. ¿Qué hubiera dicho? Pues sí, el 155, ¿qué pasa? Porque el problema es que se ha polarizado, la polémica se ha situado en torno a si ella había sugerido o no la aplicación del 155 en Murcia. De todas formas, Vicky Rosell, también te digo, te habíamos dicho que estuvieras con nosotros. Hay que elegir bien dónde uno habla, porque ahora se ha montado un lío alrededor de este tema. Y entonces, han recortado el trocito del fragmento de su declaración y no era exactamente lo que había dicho. Sí había ironizado con ello, eso sí, además de forma bastante ingeniosa. Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales, sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación. Imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Pero donde falla el diálogo político, si realmente se cierran a ellos, sería una lástima. Sería, digamos, el camino similar al de Cataluña, ¿no? La actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quienes nos han machacado y han ganado las elecciones en determinados sitios, probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista. Y se reía, decía Victoria Rosell, que va a ser lo siguiente, aplicar el 155 a Murcia. Pues ¿quién incumple la ley? 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Ya sabéis que podéis enviar allí dejar una nota de audio en este WhatsApp con vuestra opinión. 627-002-002. Filosofía perdida. Buenos días, Resistencia. Buenas tardes ahí en España. Os hablo desde Centroamérica, desde donde me llegan las noticias, escuchando La Cafetera en este momento, 7 horas después de que se emita, para hablar sobre el tema del PIN neandertal. No es la primera vez ni la segunda que se sucede esta polémica, porque ya se ha dado en otras ocasiones. Y la primera fue cuando los obispos pretendieron que los fieles objetaran en conciencia a educación para la ciudadanía. Una objeción en conciencia que requiere una conciencia, no un obispo dictándola, porque la conciencia es personal y nadie la puede suplantar. Al final el recorrido que tuvo fue escaso, pero sí que difundieron la idea entre su feligresía, cada vez más escasa, que no se podía votar a la izquierda. Hoy ocurre lo mismo. La ultraderecha con esto gana un apoyo popular que no ganaría con las medidas que quieren promover, pero que sí ganan apelando a la patria, a la familia y a la identidad, que es un poco los resortes que tocan para colarse por la puerta de atrás con sus medidas regresivas. Tocan tiempos difíciles y la oposición acaba de empezar a maquinar contra un gobierno social. Habrá que estar atentos para ganar el debate. Un abrazo, Resistencia. Pues, en efecto, como decía, filosofía perdida. Bueno, y además con la clave que nos daba la representante de Escolae, como dice Isabel Aragón, la igualdad hay que enseñarla, hay que aprenderla. La igualdad no nace de la nada, la igualdad se enseña. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Vamos a hablar enseguida con Juan López Duralde. El Gobierno prevé declarar la emergencia climática este martes. Es muy importante, es muy relevante, así que vamos a conversar con él. Pero ya sabéis que es que además aquí en el programa cada martes abrimos un paréntesis para hablar de medio ambiente, de ecología, de los grandes retos y, por cierto, de las columnas que sostienen el templo que está tratando de derribar la extrema derecha.
una de las columnas, el medio ambiente, otra, el feminismo, otra, la memoria histórica, la igualdad. Bueno, de todas esas columnas cada día tenemos una en la cafetera. Y los martes sabéis que hablamos precisamente sobre medio ambiente, sobre ecología. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Sigue aquí con nosotras. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen... Bueno, pues si ese es uno de los espacios que están de actualidad, decíamos, todo este debate en torno a la educación, hay un asunto que es de extraordinaria importancia y que, sin embargo, suele pasar inadvertido en los medios. No va a ser así en las próximas horas, porque el Gobierno prevé declarar la emergencia climática este martes. Juan López Duralde, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Pues es un importantísimo avance, una importantísima noticia, ¿no? Pues sí, recordar, por hacer un poco de historia, que fue una iniciativa, esta declaración de la emergencia climática en España, fue una iniciativa que planteamos en el Congreso de los Diputados, que se aprobó a comienzos de septiembre en la legislatura fallida. Yo solía decir que fue la única iniciativa de esa legislatura que iba a tener vida más allá de la misma, ¿no? Y así es. Hoy se aprobó, conviene recordarlo, con práctica unanimidad, con el único voto en contra de Vox y de la extrema derecha, ¿no? El resto de partidos votaron a favor. Y bueno, pues hoy efectivamente el Consejo de Ministros le va a dar forma y le va a dar contenido, lo cual pues yo creo que es una buena noticia y además por una vez a ver si conseguimos marcar la agenda nosotros y no hablar de los elefantes que nos plantea la extrema derecha. Y además es importante esta declaración porque en efecto va a conllevar planes de acción concretos en materia de energía, en materia agrícola, en materia de transporte. No solamente es un pronunciamiento, digamos, pedagógico, tiene un efecto, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar recordar que esto está en la línea de lo que se viene de alguna manera aprobando en muchos países. Ya el propio Parlamento Europeo lo hizo y algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entonces, claro, más allá de la declaración, que indudablemente desde mi punto de vista pues tiene una importancia política grande porque es el reconocimiento de un problema que hasta ahora pues se había mantenido pues en un segundo plano, ¿no? Va además lógicamente acompañado de compromisos políticos concretos y esto es lo más importante, ¿no? El hecho de que se reconoce que el cambio climático es una emergencia para nuestro país, lo cual es indiscutible porque desde el punto de vista, digamos, de los datos científicos, que fue lo que dijimos en el Congreso cuando defendimos la moción, pues es indudable. Y a partir de ahí, pues lo que tiene que hacerse es adoptar medidas específicas, concretas, en distintos ámbitos para hacerle frente. ¿Cuál dirías que tienen que ser las medidas más urgentes? Porque la ley de cambio climático hay que llevarla al Parlamento, decías, después de que se haya frustrado esta tramitación por el adelanto electoral, pero hay algunas medidas que son de carácter urgente, ¿no? Bueno, indudablemente la ley de cambio climático quizás es la primera, ¿no? Porque realmente debe establecer un marco jurídico, un marco normativo para avanzar en esa descarbonización. Esa descarbonización que tiene como objetivo
pues eliminar los combustibles fósiles de nuestra producción de energía, ¿no? Algo que hay que recordar que además no es solamente un objetivo ambiental, sino que desde el punto de vista económico, España es de los países que tiene una mayor dependencia de la importación de combustibles fósiles, especialmente de petróleo para gasolina, ¿no? En ese sentido, una de las medidas más urgentes, porque es el sector donde más están aumentando las emisiones, tiene que ver con el transporte, ¿no? Que también se contempla en la declaración, en el sentido de que tenemos que cambiar los modos de transporte, avanzar rápidamente hacia la electrificación y hacia, bueno, pues el desvío de viajeros hacia transportes o hacia modos menos contaminantes de transporte, ¿no? Esto es algo que ya, bueno, pues por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona lo ha planteado, que ha generado mucha polémica, por ejemplo el tema de cancelar el puente aéreo Madrid-Barcelona, pero son medidas que de alguna manera pues nos tienen que ayudar a avanzar en esa necesidad de reducir las emisiones. La reducción de emisiones, imaginamos la energía, el transporte como algunos de los que mayor efecto tienen sobre el medio ambiente, pero luego también hay otros sectores y se habla de programas transversales que incorporen, por ejemplo, fuentes cruciales de emisiones de gases de efecto invernadero. El sector agrícola, ¿qué se refiere con esto? ¿Qué significa? Bueno, significa que efectivamente, en primer lugar, que el cambio climático es transversal, es decir, que no es solamente un sector, sino que es un modo de vida de nuestra sociedad el depender de los combustibles fósiles, ¿no? Y el romper esa dependencia requiere cambios en todos los sectores. El sector agrícola es un sector muy intensivo en la utilización de energía y además, bueno, pues lo hemos hablado en este programa, ¿no? La creciente ganadería extensiva pues es una aportación ganadería intensiva muy importante a la emisión de gases, ¿no? Basta recordar cómo a cuenta de los fuegos del Amazonas vinculábamos esos fuegos precisamente con la ganadería intensiva, ¿no? Porque al final lo que se está haciendo es clarear la selva para introducir cultivos como la soja, cuyo objetivo final, cuyo destino final es el alimento del ganado, ¿no? Por lo tanto, la ganadería y la agricultura, el sector primario, han ido avanzando mucho hacia una mayor industrialización y lo que se trata es de dar pasos para que la agricultura ecológica y la ganadería extensiva y ecológica pues recuperen el terreno que han perdido en todos estos últimos años, ¿no? Bueno, pues esta declaración que previsiblemente tendrá lugar hoy, la declaración de emergencia climática por parte del Gobierno que se anuncia a esta hora, es un importantísimo paso. Juan López Duralde, muchísimas gracias, Juancho. Gracias, Fernando. Un abrazo. Abrazo, adiós. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que hacemos también un retrato, una fotografía. Ponemos en marcha la imagen que van sirviendo los satélites de lo que está sucediendo en el mundo. Los satélites de las agencias informativas, cómo llegan a los ordenadores, a los grandes medios de comunicación internacionales, acontecimientos por todo el planeta. En Argentina, Evo Morales ha anunciado candidatos para las elecciones de su país. El candidato a presidente del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca. Pronto vamos a volver a Bolivia para sumarnos a esta lucha de campaña correspondiente. Pronto vamos a volver a Bolivia, decía Evo Morales, que se encuentra acogido en Argentina, habiendo tenido que
huir de su país después de este golpe de Estado encubierto que ha dado la oposición y que mantiene en vilo al antes ejecutivo de Evo Morales. Y además, la Unión Europea, Borrell, dice que hay voluntad de revivir la Operación Sofía para controlar el embargo de armas a Libia. So it's very important to revive Operation Sofia, but to control the arms embargo will require satellite and air tools, which by the time being are not included in Operation Sofia. Y hay unas imágenes absolutamente impactantes que se están produciendo en México, que estamos observando. Decenas de migrantes cruzando el río Suchiate, que hace de frontera con Guatemala. O se van a regularizar de 20 en 20 como quiere el gobierno de México. Entonces, plan B, compas. Plan B, entonces. Lo organizamos, lo salimos del puente, hacemos un aseo y nos vamos por el río, compa. Y nos vamos con el río. Efectivamente, y además México, que está sufriendo una extraordinaria presión por parte de Donald Trump para que controle los flujos migratorios, como se ha visto en la frontera con Guatemala, pero todo esto nos hace recordar que se cumple el aniversario de la llegada de Donald Trump, con muchas consecuencias internacionales. Pilar de la Peña. Hola, buenos días. Donald Trump, sí, que se convierte ya en una traición, pero es verdad, gran presión a América Latina, ¿no? Sí, es verdad que en estos días, justo el 20 de enero es la fecha oficial en la que juran los presidentes estadounidenses. El 21 es el momento en el que ya realmente empiezan a empiezan a ejercer el poder ejecutivo y justo ahora se cumple el tercer aniversario de la llegada de Trump al poder, que evidentemente está siendo un punto de inflexión. Es verdad que yo creo que la historia probablemente recordará esta presidencia de Donald Trump como un antes y un después, ¿no? Y en este sentido, en América Latina, las consecuencias se están viendo muy rápido. Esto que ha pasado en México, estas imágenes tan tremendas, esta situación tan dura que se está viviendo, no habría sido posible si no fuera por la presión que ha ejercido Estados Unidos sobre el gobierno de México y sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que contuviera los flujos migratorios, ¿no? Hay que recordar que hace unos meses, pues no sé si llega al año, pero estábamos hablando de esa posibilidad de que Estados Unidos aplicara aranceles sobre México. Al final López Obrador consiguió pues parar esta propuesta de Donald Trump, pero claramente fue a costa de hacer concesiones o de contribuir a detener o a frenar los flujos migratorios que van a Estados Unidos. Había algún medio que decía, ha cambiado mucho la cosa en México, porque si hace años las colas de migrantes se producían en la frontera entre México y Estados Unidos, ahora se producen en la de Guatemala con México. Y realmente estas imágenes obedecen un poco a la última caravana, la primera de este año, de 2020, que se ha formado. La mayoría de los migrantes venían de Honduras e intentaban cruzar el río ante la desesperación por la estrategia que ha aplicado México, que en este sentido está siendo bastante controvertida y, bueno, me imagino que alguno de los oyentes ya ha oído hablar, pero se está acusando un poco a México de realmente de intentar desesperar y engañar a los migrantes para disuadirlos, ¿no? Estos migrantes pues optaron por cruzar por el río porque realmente, digamos, la política de México era señalar que quizá tendrían la posibilidad, si cruzaban por la frontera, de conseguir algún trabajo, pero en la práctica muchos están denunciando que les registran y luego les deportan directamente a sus países de origen. En este sentido, pues muchos de los que cruzaron el río decidieron pues lanzarse ante la desesperación. Hay que recordar que además llevaban muchísimo tiempo andando, el cansancio, la dureza del viaje, y realmente optaron por esta medida. Algunos medios mexicanos pues llevan en sus portadas hoy: invasión en México, invaden nuestras fronteras. En este sentido se puede observar cómo hay algunos titulares similares a los que a lo mejor hemos visto en España en la prensa conservadora cuando ha habido oleadas de migrantes, pero es llamativo, ¿no?, cómo la presión de Donald Trump ha conseguido trasladar esa pues no sé cómo decirlo, ¿no?, esa fuerza o esa obligación a México para que intente detener, y realmente la forma de hacerlo está siendo un poco controvertida. Algunos hablaban eso de intentar desesperarlos con la burocracia, otros de que les engañan directamente prometiéndoles un registro y un trabajo y un empleo y luego les deportan. Y bueno, ante esto es una evidencia más de la desesperación y de la dificultad en la que están viviendo todas estas personas. Y además eso como telón de fondo, esa relación entre los Estados Unidos y Donald Trump con el
resto de los países latinoamericanos. Lo hemos visto, por ejemplo, con la extraordinaria presión que se ha vivido en Venezuela con la salida de Guaidó, la reunión con Pompeo. Ha habido algunos ejemplos verdaderamente, en fin, llamativos, ¿no? Sí, esto último que hemos visto en Venezuela, la salida por sorpresa de Juan Guaidó, este viaje que ha hecho primero a Colombia y que ahora está a Europa y que de hecho se va a reunir, me parece que lo han anunciado hoy con Josep Borrell, con la Unión Europea. Esto no hubiera sido posible sin realmente el beneplácito de Estados Unidos, ¿no? Probablemente Juan Guaidó no se hubiera atrevido a hacer este viaje y a plantear este nuevo desafío al gobierno de Nicolás Maduro si no contara con el apoyo bastante firme de Estados Unidos. Hay que recordar que desde el primer momento el gobierno de Donald Trump fue uno de los grandes valedores de Juan Guaidó y de este desafío al gobierno de Maduro. Y es verdad que en las últimas semanas o meses, digamos, el apoyo a Guaidó había decaído bastante dentro de Venezuela y desde fuera también se tenía un poco esa sensación, estaba bastante estancada esta crisis, y este viaje de Juan Guaidó, este desafío, hay que recordar que Guaidó tiene prohibido salir de Venezuela por parte del gobierno de Maduro, se interpreta un poco como un intento de la mano de Estados Unidos y también de Colombia, que es a donde fue primero Juan Guaidó, de reactivar la presión diplomática para intentar acabar con el gobierno de Maduro. Está por ver, desde luego, además, nada más cruzar la frontera a Colombia, pues Guaidó participó en una cumbre antiterrorista y se reunió con Mike Pompeo, que es el secretario de Estado estadounidense. Ahora, ya os digo, ha viajado a Europa o está viajando a Europa y se va a reunir también con la Unión Europea y con determinados, va a participar en Davos, es decir, va a hacer una especie de agenda, va a intentar hacer una agenda semipresidencial, y en este caso es claramente un desafío a Nicolás Maduro, y bueno, está por ver qué efectos y qué implicaciones tiene todo este viaje, pero claramente es un intento de reactivar la presión de la mano de Estados Unidos para acabar y para forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Pues el aniversario de Donald Trump y también de camino a la reelección, ¿no? Sí, este año es año de campaña electoral. De hecho, las primarias demócratas están a punto de empezar. Vamos a ver, va a ser un año muy intenso. Hay que recordar que también ha dado comienzo el impeachment en el Senado contra Donald Trump. Si los 3 primeros años de Donald Trump habían sido ya bastante intensos, este promete seguir la tónica. Desde luego, ya os digo que va a ser una presidencia que probablemente los libros de historia recuerden por muchos motivos, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero desde luego vamos a seguir hablando en esta sección, y me parece que en todas partes bastante tiempo de Donald Trump. Bueno, pues ya sabes que esto es la fotografía, digamos, la imagen de la información según la gran agenda, aunque ya sabéis que entrecruzamos unas noticias que son más o menos de actualidad con nuestra propia perspectiva en el programa, pero de lo que se trata es de que cuando uno escucha La Cafetera sepa que está perfectamente informado, tanto de lo que dicen algunos como de lo que no dicen, de lo que no cuentan. Porque además tenemos una agenda paralela, la agenda que confeccionan los oyentes de La Cafetera, la agenda con aquellas noticias que vosotros consideráis que tiene que tener repercusión, que tiene que tener relevancia. Es la agenda de La Cafetera con Mariana Navarro. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia.
Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días. Bueno, y en relación además con lo que estamos hablando, nos enviabais varias informaciones precisamente sobre la censura parental, y Libertino nos hablaba del sindicato de estudiantes que ha convocado una huelga general estudiantil, dicen feminista, antifascista y antirracista, para el próximo 6 de marzo contra el llamado PIN parental y en defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad, decían desde su cuenta de Twitter. Y de hecho, desde su cuenta de Twitter decían: la derecha quiere hacer de nuestras aulas una plataforma política para diseminar su mensaje fascista, decían. Y el hashtag que utilizaban era PIN parental es franquismo. Así que han convocado esta huelga general estudiantil para el próximo 6 de marzo. Y además también Berka nos hablaba sobre algo relacionado también con esto mismo. Nos hablaba de grupos ultracatólicos que han impulsado la campaña de censura parental que ahora abraza el Partido Popular, así lo titulaba Público. Y Berka decía sobre esto mismo que grupos ultracatólicos han encontrado un vehículo más acorde a sus ideas terraplanistas. El caso es que nos hemos ido a esta información que nos enviaba Berka, y Hazte Oír, esta organización ultracatólica, lleva ya 6 años, por lo visto, con distintas iniciativas para fomentar esta censura parental, para lo que ha impulsado varios actos de presión. Y de hecho señalan que una de las activistas de todo este movimiento de presión para instaurar esta censura parental es hoy diputada de la Asamblea de Madrid. Así que hay varias informaciones, además de las que ha impulsado el partido de extrema derecha, relacionadas con esto mismo, como decimos, esa huelga general estudiantil y también esos grupos de presión que son el origen de esta iniciativa. Pero sobre otro tipo de cuestiones, hablábamos con Juan López Uralde sobre la declaración de esa emergencia climática. Bueno, pues Ventura Avilés, sobre eso mismo, relacionado con eso mismo, nos hablaba de que España creará una estrategia nacional de pesca de basuras contra la avalancha de desperdicios que llega al mar. No solamente hablando de emergencia climática, sino que también se está apostando por otras iniciativas como esta. Hablaban del imparable aumento de los desperdicios que hace necesario unas directrices generales para retirar desechos superficiales, aunque destacan en esta información del diario.es que los desechos superficiales solo son el 15% de toda la basura marina, pero van avanzando en estas cuestiones. De hecho, también hablaban de que tras llevarse a cabo campañas de pesca de índole local, este esquema ahora se va a aplicar en todas las demarcaciones del litoral español. Y para terminar la agenda, nos vamos hasta el tema de los rescates en el Mediterráneo. Médicos Sin Fronteras recordaba que mientras se debatía la crisis de Libia en la conferencia de Berlín, decían: las 39 personas rescatadas a bordo del Ocean Viking esperan un lugar seguro. Dicen, pasaron una peligrosa noche en el mar antes de ser rescatadas estas personas el pasado viernes. Y recientemente hemos conocido que el buque ha conseguido llegar a Sicilia, ha conseguido puerto seguro, y fue esta misma noche cuando el Ministerio del Interior italiano autorizaba esta llegada después de que Francia, Alemania y Luxemburgo aceptaran acoger a 20 personas. También ayer Antonio, oyente de este programa, nos compartía la conferencia que daba Mercedes de la Fuente, también oyente, y era sobre la situación de los campos de refugiados en Grecia. Con el título Las Islas Jaula, iniciaba esta charla sobre la experiencia como voluntaria allí en los campos de refugiados en Grecia, que además nos estuvo contando aquí en el programa. Y simplemente por finalizar, como decía Antonio, hay que hablar de este tipo de cosas porque, como decía, cada esfuerzo para no dejar esta realidad en el silencio merece la pena. Javier Gallego, muy buenos días. Buenos días, Fernando Berlín, ¿cómo estás? ¿Te has puesto ya tu pin neandertal? No sé si... Yo tengo un pin neandertal. No, yo me he puesto el pin antifascista. El pin antifascista. Es el veto a los que vetan. Que va a empezar a hacer falta, porque he visto que hacías muchos comentarios en las redes sociales sobre esto. Has escrito en el diario.es, pero decías, claro, ¿por qué tus hijos no son tuyos ni del gobierno? Pero el Estado sí es responsable de darles un programa educativo que esté pactado por los poderes públicos. Ni pin ni pon. Es un veto facha contra la igualdad, decías, ¿verdad? Sí, me parece evidente. Es decir, aquí la polémica que subyace es primero sobre la supuesta propiedad
de los hijos. Y yo vengo a decir, como dice el derecho, como dice incluso el Papa, que tus hijos no te pertenecen, no son una propiedad. Tus hijos, como cualquier ser reconocido, es un ente de derecho, es un sujeto de derecho y tiene plenas potencialidades y una plena independencia sobre sí mismo. Entonces, lo primero, que no te pertenece, tampoco le pertenece al gobierno y al Estado, como ha intentado utilizar torticeramente la derecha. Lo que pasa es que al Estado le están derivadas las competencias de darle la educación que la sociedad ha decidido que sea obligatoria para los menores, con un programa pactado por las autoridades competentes y por la comunidad docente, que son las diferentes reformas educativas y programas de estudios que se tienen. Y eso es lo que debe aplicarse. No podemos ir a que cada padre pues establezca un veto sobre lo que se puede y no se puede dar en unas aulas pactadas con el Consejo Escolar, porque al final este veto se quiere aplicar a charlas que son aceptadas, son autorizadas por el Consejo Escolar, en el que, por cierto, están los padres. Y al final, además, van dirigidas a intentar vetar todos aquellos valores que están reconocidos en nuestra Constitución, que básicamente es la igualdad, pluralidad y diversidad de la sociedad, con independencia de su raza, su religión, su color de piel, perdón por la redundancia, de su creencia, su sexualidad, etcétera. En fin, al final, pues eso, efectivamente, tras un nombre que me parece muy torticero, el de PIN parental, que quiere recordar al número PIN que hay que introducir en la televisión para evitar que los niños vean contenidos inadecuados, es decir, pornografía, por ejemplo, se quiere hacer una comparación y equiparar la pornografía con charlas en las que se habla de la diversidad sexual, de las diferentes familias, de las diferentes opciones que existen en la vida y que una sociedad democrática ha aceptado. Entonces, es repulsiva ya la utilización de ese término, porque lo que se trata es precisamente de poner en el mismo saco diversidad sexual, diferentes familias, solidaridad con el migrante, con la pornografía y contenidos inadecuados para la infancia. Ayer lo escuchamos en la tribuna del Congreso de la rueda de prensa, en la que habló Abascal, en la que decía que había centros en los que se impartían juegos sexuales a niños menores de 6 años. Yo no sé qué colegios perversos frecuenta este señor, no sé si serán colegios de curas, pero en los colegios públicos no se dan juegos sexuales a niños de menos de 6 años ni a los de más de 6 años. De hecho, están circulando innumerables bulos y manipulaciones en cuentas de votantes de Vox y de la propia formación política, utilizando como supuestas charlas sobre sexo en España cosas que pertenecen primero a otros países como Canadá, Francia, charlas dirigidas a padres y no a niños, performances que no son conferencias para menores, etcétera, etcétera. E incluso charlas sacadas de contexto para intentar hacer ver algo que no existe. Entonces, bueno, nosotros vivimos en una sociedad democrática que afortunadamente tiene unos valores progresistas que aceptan a personas como Abascal, pero también aceptan a las que son muy diferentes a él. Y afortunadamente nuestro marco constitucional, ese al que tanto se agarran pero que tampoco leen estos fascistas, pues se acepta que hay una diversidad y pluralidad de voces, de formas de sentir, de formas de vivir, y que todas ellas deben ser parte también de una escuela abierta. O sea, a los niños hay que educarlos no en el odio, la discriminación y la intolerancia, sino en el conocimiento de que se puede vivir de muchas maneras y que todas son respetables mientras tú respetes el espacio del otro. ¿Hoy vais con esto vosotros o vais a hacer tarea de oxígeno sanguíneo? No, vamos con esto, que ha sido un debate interno en el equipo, porque este al final es un debate creado por la ultraderecha, un debate que no existía en nuestra sociedad, que nosotros no teníamos, y que al final ellos han puesto sobre la mesa, y como siempre, pues los medios hemos entrado al trapo, también porque el gobierno se ha decidido poner, que creo de manera muy inteligente, para intentar evitar que esto se extienda, ¿no? Preferiría que esto no se hubiera difundido hasta estos niveles, pero también creo que a veces cuando se plantea una batalla ideológica tampoco podemos hacer como ocurrió en aquel famoso debate electoral, rehuir la confrontación y dejarle todo el espacio al partido político que propone este debate estéril. Hay que a veces recordar los valores que
conforman nuestra sociedad y volver a defenderlos, aunque sea una obviedad y una perogrullada. Pero no, yo lo tengo. Hubiera preferido. Pues te voy a decir, Javi, que yo estoy de acuerdo con la decisión que habéis tomado, entre otras cosas porque además lo tengo muy reflexionado. A la ultraderecha se la contesta, no se la amplifica, pero siempre se la contesta, que es diferente. Es decir, el debate está bien si se toma desde esta perspectiva. Lo que está mal es esa falsa equidistancia de vamos a dar en igualdad de condiciones el discurso del odio que el discurso de la acogida de los derechos humanos. No. Se contesta el discurso del odio. Siempre se contesta el discurso del odio. Lo que no se hace es amplificarlo. Lo que no se les pone es en directo para que se expresen en su propaganda de odio. Eso es, y me parece muchas veces, no, es que asumís los medios, ahora estáis hablando del PIN neandertal. No, yo llevo hablando del PIN, de la censura, de tal, de no sé qué. Lo que estoy hablando es otra cosa. Estoy hablando de la política de los derechos humanos, de la batalla contra el pensamiento único, contra el pensamiento agresivo. Estoy hablando de otra cosa. Gracias por ponerlo, de hecho, encima de la mesa, porque nos permitís, ahora si no estaríamos hablando probablemente del último salto que ha pegado Belén Esteban en televisión. Así que permite que en los medios, aunque sea vía provocación, se acabe entrando en debates de mayor calado y mayor profundidad que les perjudica mucho más de lo que ellos creen. Y de alguna forma, muy en el sentido de lo que dices, fortalecer esos valores. Es decir, quizá a veces olvidamos defender lo que es una sociedad democrática y hacerlo de manera activa y responsable, y precisamente cuando nos reactivan los reaccionarios, pues al final defendemos con más contundencia esos valores, y creo que de alguna forma se solidifican, se potencian. Creo que lejos de debilitarse ante este tipo de ataques, al final lo que hace la ultraderecha es cohesionar a la mayoría de esa sociedad que ha decidido ser una sociedad abierta, plural y tolerante, que creo que es España en su mayoría lo es, a pesar de, desgraciadamente, estas cabezas cuadriculadas y cuadradas, que quiere la unidad de España no solo territorial, sino mental. Como me respondía a un tuit que yo ponía en ese sentido un oyente, no solo que todo el mundo piense igual, sino que lo haga con una sola neurona. Bueno, pues Javier Gallego, te escuchamos ahora a continuación. Gracias, de corazón, muchísimas gracias. Igualmente, compañeros. Estoy esperando esos conciertos, esas fiestas, que mucho me prometes, mucho rock and roll, y estoy a la espera. Aquí esperando la invitación. Efectivamente, bueno, pues voy a pensar un plan para llevarte a rock and roll. Un abrazo, Javi. Adiós. Que es nuestro amigo más rockero, nuestro más amigo rockero. Entonces, Rocky amigo. Es un Rocky amigo. Os abro los micrófonos. Vamos, son las 10 de la mañana. Este programa nació para ocupar 30 minutos. Hay algunos oyentes que de hecho nos decían, es que se ha extendido tanto el programa que ahora busco la oportunidad de escucharlo. Digo, no se ha extendido, ha cambiado la morfología. Los 30 primeros minutos siguen siendo iguales. Siempre, prácticamente desde el inicio, no han cambiado sustancialmente. Ha cambiado algo, pero básicamente la esencia es la misma. Una aproximación a la lectura de la prensa del día, alguna reflexión, alguna idea fuerza. Lo que pasa es que hemos ampliado mucho el número de entrevistas, hemos aumentado el número de secciones, pero se han incorporado posteriormente, ¿no? Y dura mucho. ¿Os parece que es demasiado largo? No os lo pregunto a vosotras, que lo sé vuestra respuesta. Bueno, no la sé en realidad, pero ¿os parece a los oyentes que se ha extendido demasiado? Porque a veces hace difícil dedicar tiempo para poder escucharlo. Yo me imagino que la gente, pues que también tiene sus tiempos, sus vidas, sus horarios, ¿no? No lo sé, la verdad que, hombre, podéis ir comentándolo por redes. Mira, dice Elena lo ha descrito perfectamente, Elena Noruega, los 30 primeros minutos dedicados a los preliminares, luego ya llega, digamos, el encuentro, y ahora el cigarro y la charleta. Hombre, visto así. Ella no ha dicho el encuentro, ha dicho el coito, pero yo que soy... Coito. Le coito. ¿Y cómo se diría en francés, Pai? El le coito. Y no vale el amour, no me seas así romántica. ¿No? Pues el coito no te sé decir la equivalencia exacta, la verdad, no me la sé. Y mira, dice Rosa Jiménez que no, que a ella le encanta cuando se nos va la pinza y nos quedamos toda la mañana. Y dicen, por aquí has censurado, ha dicho coito y tú has dicho el encuentro. Bueno, es verdad. Lo he dulcificado, en realidad. El pin. Eso, podemos poner un pitidito. Sí, no lo sé. Dice Marta, a mí me gusta este horario. Es que, claro, luego, a ver, cada opinión es un mundo.
cada persona tiene una opinión y los que estamos haciendo algo relacionado con la comunicación lo sabemos, que no llueve a gusto de todos y lo que a unos le gusta un día, al día siguiente le deja de gustar, que esto también nos pasa mucho, gente que bueno, igual que cuando vas a un mucho restaurante, ¿no? Claro, y esto es normal y no pasa nada y forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero dentro de ¿cuánto eso, duran los programas mañaneros en la radio convencional? Eternos. A mí se me hacen eternos. En la convencional trato de no dedicar el tiempo a cosas que no son instructivas. No, esto es una broma. No, ¿por qué no? Pues sí. Que... Aquí lo único, nunca sabes lo que va a durar el programa. Eso claro, pero es que luego dice Ventura Viles, dice, a mí se me hace corto. Que esto es algo... Dice, mira, Enfermero Salesa. Bueno, Enfermero Salesa que está atrapado por la nieve, está viendo... Bueno, nos han llegado unas imágenes. Sí, a ver, vamos por partes, porque tenemos muchas cosas que contar. La primera, vamos a ir despejando cosas. Sí. Cosas que ir deshaciendo, pero que me gusta. En efecto, en el 2017, el Papa habló contra la autoridad, contra la... ¿Cómo se dice? Sobre la paternidad casi de quién son. Los padres son custodios de los hijos, no propietarios. I genitori sono custodi della vita del figlio, non proprietari. Os lo dijo el Papa, pero que también os lo han dicho los Simpson. Chicos, para explicaros por qué vuestras hormonas os convertirán pronto en blanco fácil para todo pervertido, con labia, coche propio y vaqueros ajustados, os voy a poner un corto, muy corto, sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, de acuerdo con los deseos de vuestros padres, podéis salir al pasillo y rezar por nuestras almas. El PIB neandertal contado por los Simpson, que ya lo han contado todo en la historia de la humanidad. Así que vamos despejando cosas. ¿Qué más? Habíais introducido otro tema, pero no era para ¿La eso. nieve? La nieve. Berto Salesa, que envía un tuit y dice, bueno, en días como hoy, donde la prensa habla de todo lo que está ocurriendo en la costa y nos ponen imágenes de Javea y pues después del paso de este temporal, dice, a alguien se le ha olvidado que Teruel, dice, está en la mayor parte de las carreteras, un montón de carreteras bloqueadas, dice, y yo el primero... Y entonces ayer nos llegaron imágenes, Teruel existe. A mí de Valderrobres y a Fer de Castellote. Y entonces nos pusimos a ver las fotos. A competir, ¿no? A ver quién tenía más nieve. Claro, ¿cómo lo sabes, Pai? Pero bueno, hasta las fake news utilizado la América, ha utilizado fotos antiguas. Que no, nevadas anteriores. Tengo fuentes fiables. Hasta fake news me trae ahí para me han enviado unas presumir fotos de pueblo. tan bonitas, pero es que se ha quedado precioso, tanto el pueblo como los alrededores, pero precioso. Castellote también, ¿eh? Mira, dice Berto Salesa... Que aún no me dejarán entrar en el pueblo. Dice, no vas a entrar en Castellote, ya te lo digo yo. Bueno, sí, porque Berto Salesa tiene corazón. Dice Berto Salesa, ¿será verdad que Teruel no existe? Muchos pueblos incomunicados, vamos a llamarle a Berto Salesa. ¿Qué pasa, Fer? La cafetera, Me encanta. La cafetera rompe la incomunicación de las carreteras. Berto Salesa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ha enviado a Enfermero Salesa un tuit diciendo, ¿será verdad que Teruel no existe? Muchos pueblos incomunicados, carreteras cortadas, pero para la mayoría de los periódicos el temporal se queda en la playa. Perfecto, porque claro, mucho temporal en Valencia, hemos visto las imágenes de Javea, pero allí yo te he visto pasear en las fotos que estás enviando a las redes sociales, paseando por hielo, manteniendo Invernalia protegido. Ha nevado muchísimo, ¿no? Sí, estamos a 50 centímetros ahora mismo de nieve, macho. Esto es una pasada. Incomunicados por completo. ¿Y tú estás de guardia estos días? ¿Estás trabajando? Sí, yo me vine a trabajar el domingo ya, en previsión, y de momento pues sigo aquí sin poder moverme. O sea que estás en el centro de salud, porque... Exactamente. Como su nombre indica, Enfermero Salesa es enfermero rural, y entonces, pero normalmente vas de pueblo en pueblo. Muchas veces tienes que coger el coche e ir a atender a algunos pacientes. Pero los pueblos están ahora mismo incomunicados todos. Solo estamos en el centro de salud y todo el resto de pueblos de momento no podemos acceder a ninguno. Bueno, de hecho ahora no podemos ni sacar el coche del centro de salud porque tenemos los 50 centímetros y no lo podemos sacar. ¿Y estáis recibiendo llamadas? Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen que estos días, pues, que tenéis programado que haya que ponerle una inyección o cualquier cosa? Que eso sucede muchas veces, ¿no? Con ancianos. Pues eso voy... Lo que es muy urgente voy andando, he venido preparado y voy andando, y lo que no es muy urgente pues se pospone de momento. Hay que ir tirando como se pueda. Y si tenemos un aviso muy urgente, pues supongo que llamaríamos a la Guardia Civil o no sé cómo lo haríamos. Ahora mismo no sé cómo lo haríamos, la verdad. Porque el tiempo, si tú miras por la ventana, haznos una fotografía. ¿Qué imagen ves? ¿Está nevando todavía? ¿Está despejado? Pues ¿podría volar por ejemplo, un helicóptero? No, imposible. Aquí ahora sigue nevando, están todos los árboles están todas las ramas hacia abajo de la nieve que tienen encima,
y ahora mismo aquí si no es con cadenas y un todoterreno, imposible salir ahora. Algunos todoterrenos sí se están moviendo por allí, ¿no? O sea, gente que conocéis muy bien las carreteras. Sí, de hecho los alguaciles del ayuntamiento nos han venido a limpiar un poco la entrada por si venía alguien, y sí que se van moviendo con un todoterreno. Y pero bueno, la gente ahora mismo, los que se atreven a salir, salen andando. Porque por esa zona tenéis también palas me refiero a camiones para contra la nieve. Hay quitanieves, pero están completamente colapsadas. Solo pasan por la nacional y no dan abasto, porque ahora prácticamente lo que cae a los 2 minutos se vuelve a quedar blanco. O sea que lo único que hacen es pasar por la nacional. Los pueblos pequeños de momento creo que no tienen acceso a ninguno. Así que por eso me ha llamado la atención, lo he tuiteado, porque he puesto temporal Gloria en Google Noticias, y de todas las portadas de los periódicos, creo que solo El País nombraba a Teruel. Todo lo demás se quedaba Gerona, no sé qué. Jolín, macho, aquí estamos cantidad de gente incomunicada y no existimos. Sigue haciendo falta, Teruel existe. Claro. ¿Y habéis podido hacer previsión? Porque tú más o menos lo tenías previsto, dices, pero claro, habrá bastante gente que le haya pillado más o menos de improviso. Aquí luego funciona muy bien, claro, en los pueblos no la solidaridad es diferente a la que vivimos aquí en la ciudad. Allí unas personas se ayudan a otros, pero esto es una situación de alto riesgo también, ¿no? Sí, pero bueno, ya llevaban días avisando, me refiero. Que sí que previsión, yo creo que si más o menos sabes cómo puede caer una nevada aquí y te llevan avisando varios días, pues todos teníamos un poco ya, yo he venido con la ropa de nieve, con comida para 2 o 3 días, y yo creo que todo el mundo que ha sufrido alguna nevada gorda más o menos sabe cómo actuar, sobre todo si te avisan. Oye, pues nos dejas, mira, yo te llamaba más con ironía, viendo, bueno, pues un momento curioso, pero nos dejas más preocupados, no estáis curioso la verdad. A ver, ¿sabes qué pasa? Esperemos que durante el día mejore, pero es verdad que el vacío informativo es absoluto, claro, no habíamos calculado, si hemos visto los efectos del paso, se queda en lo anecdótico, pero ¿no? Da la impresión de que era efecto pasado, no efecto presente y que seguía nevando ahí. Y luego eso, lo que tú dices, ¿no, Berto Salesa? Porque yo, por ejemplo, sí que recibía, ¿no?, en el grupo de amigas del pueblo, ellos decían 30 centímetros de nieve y claro, les preocupaba precisamente eso, que decían, es que no está parando de nevar por la noche. ¿Cómo nos vamos a levantar mañana, no? ¿Cómo va a ser nuestro día a día? Y muchas veces nos quedamos en lo anecdótico, en, bueno, pues las típicas imágenes de televisión, ¿no?, del reportero o la reportera pisando la nieve y diciendo que están incomunicados, pero no se habla, ¿no?, de alternativas o de cómo se puede afrontar esa incomunicación. Perdona, que pues, te voy a tener que dejar que me está llegando gente. Venga, abrázales de nuestra parte y un abrazo muy fuerte por allí, Berto. Muchas gracias, venga, vamos hablando. Cosa nos Hasta llamas. luego. Adiós. Oye, es que es una pasada. Eso sí, las imágenes debo decir que son, dice, en Soria el médico tenía caballo para estos días de nieve. Es que mi padre estuvo trabajando en Soria hace muchos años, porque bueno, claro, por ser profesor, pues primero te recorres media España, y me dice, en Soria el médico en su momento tenía caballo para estos días de nieve. El caballo era del ayuntamiento y lo cuidaban los vecinos del pueblo. Wow. Es que claro, cuando ha dicho Alberto Salesa que tenía que ir andando, yo le iba a preguntar cuánto tardas en ir andando para una urgencia, claro la urgencia cambia un poco de sentido. Sí, no sé si estará en el centro de salud del Mas de las Matas o en el de Castellote o no lo sé, en alguno de los rurales que le toca estar, pero allí las distancias, os podéis imaginar, entre pueblos, bueno, lo hacen francamente difícil. Claro, al final, para una emergencia, pues terminas llamando a la Guardia Civil, pero, en fin, que numerosos retos. Dicho lo cual, también hay que decir que más allá de esa cara, que es, digamos, la cara más preocupante, la cara más dura de la incomunicación por la nieve, está el otro rostro, que es extraordinariamente bonito. Están preciosos los pueblos, es verdad que parece Invernalia, y concretamente Castellote, Teruel, pueblo excepcional, allí donde quieras en la ruta. No me enseñes más la foto del Valderrobles, que me voy a coger manía ya el Valderrobles. No. Que no, hombre, que no se puede coger manía porque alguien te esté machacando día y noche. Tampoco con es fotos bonitas. Pero además la nieve recién caída, sobre todo, le da una magia a los paisajes. Es una pasada. Sí. Que también pensaba, digo, en realidad no nieva tanto en Castellote, nieva una vez cada 2 años a lo mejor, o cada 3 años. Últimamente no sé por qué ha coincidido un poco más, pero normalmente eran nevadas como así cada mucho tiempo, ¿no? Una vez. Y anhelamos que sean pueblos invernales, que dices, hombre, no, que también, pero si la ventaja que tienes es que no pasas tampoco un frío atroz, ¿no?
Es decir, sin embargo lo ves y dices, ya, pero es que es tan bonito como lo vemos tan pocas veces. Y luego es curioso el tema de lo del tiempo, ¿no? Muchas veces vemos, es que no llueve, tenemos problemas porque, claro, hay sequía, además, pero luego cuando llueve también es un problema, ¿no? Es como que en el tema del tiempo solamente es buena noticia cuando hace sol y muchas veces sí que necesitamos lluvia, sí que necesitamos tal, ¿no? Es verdad que la nieve ya es un caso extremo, pero me llama la atención que en el tiempo siempre se trata de manera negativa, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Mientras que sea lluvia normal, ¿no? Que no sea lluvia torrencial. Pero sí es como una continua queja. Ya, mira, dicen, los quitanieves no pasan por los pueblos pequeños, solo si los vecinos se organizan y quieren, porque los tractores tienen palas o cuchillas para abrir las carreteras, es verdad. Claro, también hay que decir que no es difícil encontrar un tractor si vives en el pueblo para ciertas emergencias, para ciertas cosas, pero claro, tener que depender de la solidaridad de los vecinos y no de un aparato del Estado que proteja eso, y sobre todo cuando lo que estamos viendo es un fenómeno muy ilustrativo. No solo los medios hablan de lo que ocurre en la playa e ignoran lo que ocurre en el centro. Es que eso es lo que viene siendo la costumbre en las políticas gubernamentales. El abandono del centro, de las partes frente al apoyo a la industria turística de la costa y tal, y entonces cuyos intereses ocupan informativos y también presupuestos. Así que... Pero bueno, es lo que hay. En todo caso, nos gusta que Berto Salesa sepa que está muy acompañado, que no está en solitario, igual que cualquiera de vosotros, los oyentes de este programa, que sabéis que tenéis aquí un espacio. Aquí también en Madrid. Yo quiero un tractor. Necesito un tractor. Joder, si es que... había entendido un actor. Mi tío tiene un tractor. Pero está muy lejos, está allí en Valderrobles. Sí. Me va a pillar un poquito lejos. Lo necesito en Villa del Prado. Me hizo una ruta la vez que fui. Lo necesito en Villa del Prado. No en tractor, ahora me sino cuentas en la coche. ruta. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que el otro día fuimos ahí, tenemos una parcelucha abandonada hace 20 años. No le digas parcelucha. Bueno, un latifundio, una parcelucha. Una tierra. Las tierras. Ante Dios, que no volveré a pasar hambre con estas simientes que en mis ardorosas manos. Una finca. Un fincón latifundista, un pijo progre. Bueno, como buen pijo progre. No, una parcela que era de mi padre, una cosa que estaba ahí abandonada en Villa del Prado. Entonces se ha llenado de maleza, pero no os podéis imaginar, o sea, como casi 2 metros de altura, porque tiene mucha humedad. Y entonces había un chaval allí que conocía yo y que se dedicaba a cosas del campo, y le digo, oye, ¿cuánto costará esto? Y me dice, no, eso pues como poco 1.400 euros. Digo, pues se va a quedar precioso así. Digo, pues se va a quedar aquí en la Amazonas súper bonito para quitar esta maleza. Aquí. Así empezó Sebastián Salgado, ¿no? Con reforestar ese proyecto tan chulo. Digo, esto no tiene. Es un terruño, esto es un trozo de Amazonas. Digo, así se va a quedar, porque vamos, antes conocías al del tractor y decías, joder, venga, que te invito unas cervezas y nos echamos la mañana, me siento allí contigo, te doy un poco de charla y me echas una mano. Pero ¿de dónde voy a sacar yo 1.400 pavos para quitar maleza? Que además vuelve a crecer el año que viene, porque esa es otra. Y claro, dices, pues no. Y como encima eres el de la ciudad que viene aquí a dar la brasa, pues entonces, pues 1.400, 1.600 mejor, por brasero, por pesado. Yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo. Sí, yo he vivido mucho en el campo y en el pueblo. Bueno, claro, si no te dirá, siempre puedes hacerlo tú, ¿no? Claro, dices, sí, cógete un azadón, tira para allá, que con el azadón, dentro de un año vuelves a empezar por el principio. Claro. Sí, ay, las cosas de la... En barbecho eso, está en barbecho, para que se recupere, eso es lo único. Dice, arriéndala, pero ¿quién va a arriendar si eso es imposible? Si eso no hay manera de... Solo me falta además ya ser propietario. ¿Cómo se dice? Latifundista, no. ¿Cómo se llaman los que? Rentista. ¿Arrendatario? Rentista. Vivir de las rentas. Que me dice el otro día un amigo, me dice, yo, es que todos mis amigos ahora son rentistas. Digo, joder. Digo, preséntame unos de esos. Es curioso porque lo de vivir de las rentas es como que está mal visto, pero en realidad mucha gente lo hace. Nos ha jodido, si y pudieras no lo harías. Claro. Lo que pasa es que eso no es economía productiva, no. Es economía especulativa. Eso no es correcto, no está bien. Vives del trabajo de los demás, del sufrimiento de los demás, no es una cosa muy... Bueno, nosotros vivimos un poco también del sufrimiento, ¿no? Bueno, yo me levanto a las 6. Se supone que has trabajado para tener una propiedad y luego le sacas rendimiento a esa propiedad. Pero a esta gente le hacemos levantarse por la mañana, ¿eh? Ya, eso sí. Todos los de Vox, dice, para controlar el monte bajo, mejor las ovejas, los burros, las cabras, etcétera. Sí, tienes mucha razón, Monicaca. Solo hay un problema, que para eso hay que vallarlo. Y claro, vallarlo son otros 15.000. Y si es que si te pones no es una broma.
Pero es verdad, claro. O tener 2 ovejas. Que yo he pensado, digo, 2 ovejas, eso es un planazo. Les empiezas a dejar ahí, empezar a comer. Ahora no se te ocurra plantar unas flores, claro. Una vaca. No, vaca es que... Lo que pasa es que Ni un huerto. Y luego además estas cosas, o sea, yo si hay una cosa mejor para los expertos. O sea, yo tengo 2 ovejas, se te muere una oveja y el drama... Ya. Porque para eso tienes que saber que a las ovejas hay que cuidarlas, no vale con dejarlas ahí abandonadas ahí todo el O sea, eso es una actividad, eso es un oficio. Dices, no, llega el pijo y ha puesto una oveja para que le coma el césped. Pues no. No lo sé. No, lo que puedes llegar es a un acuerdo con alguien que tenga un rebaño de ovejas y le dejas que pasten las ovejas en tu tierra. Sí, o sea, ahora, claro, el tipo este, Mariano, que es muy majete, me dijo, a ver, es que esto es lo que cuesta meter una excavadora y un camión para que se lleve la maleza, porque luego tienes que llevar todo eso, no vale con dejarlo aplastado, o sea, todo eso hay que llevárselo. Y además hay que llevarse a un punto limpio especial de esto. Dice, pero... Y él ya me dijo, dice, lo que pasa es que hay aquí un tipo que quiere plantar, pues esto que se le da de comer a los caballos, a las vacas, a las ovejas, que es como trigo pero que no es trigo. Bueno, es igual, mira, hoy estoy muy espeso, ¿no? Ya, yo también. Y entonces me dijo, esto si quieres, dice, lo que pasa es que habría que despejársela primero. Dice, y luego el que la utilice para tenerlo ahí plantado, que más o menos lo va a tener ordenado, lo va a tener arado y lo va a tener cuidado. Pero digo yo. O mira, me puedo ir yo allí y te la cuido. Una guadaña. ¿Eh? Te doy ¿Te una guadaña, imaginas? te doy una hoz y un martillo y tiras para allá. Y me llamas de vez en cuando. Claro. Oye, María, ¿qué tal? Para hacer conexiones en directo, ¿no? Claro. Otra opción es hacer una gran quedada cafetera allí, repartir hoz y martillos y hacer eso sería súper divertido. Y sacos de dormir, ¿no? Claro, y hacer, una jornada gastronómica. Yo compré una chuletada gigante. Oye, mejor gastarse 1.400 euros en un fiestón. En un fiestón colectivo y cada uno su terruñito de metro, un metrito cada uno y zas. Y en un metro te lo haces con la vaina. Sí, también. ¿Sabes? A mí me parece. Pero eso no es productivo, Fer. Dice, ¿quiere echar purines, contaminador de acuíferos? No, hombre, pero si no... Dice que las cacas de las ovejas no contaminan si son así extensivas. Otra cosa es lo intensivo, pero... En fin, bueno, el caso es que... Dicen a cantar el segador. Claro, una desvirtualización segante. El segador. Así que... ¿Qué más? ¿Teníamos algo más? ¿Teníamos algo más? ¿Habías mandado algo más? Pues no lo sé. Es que... A ver... Estábamos hablando de la duración del programa. Ostras, mira, es que estaban hablando... por la zona de Teruel hay sitios en los que hay 90 centímetros de nieve. Fíjate. En Penarroya de Tastavines. Me parece precioso, la verdad. Sí. Y luego 90 centímetros de nieve no se va tan fácilmente, porque salvo que las temperaturas suban muy rápidamente, que no suele ser el caso en esta época, eso se mantiene. Claro, el problema es mientras siga nevando. Mientras siga nevando, además, por mucho que limpies las carreteras, se mantienen incomunicados. Pero algunos de los problemas que genera la nieve, claro, no es solo el día que cae, sino que se mantiene. Mira, ¿ves cómo de las días. cosas hay que saber? Dice Eva, ojito donde comen las ovejas, porque depende de lo que pillen, se rinchan. Es decir, les entra aire en el estómago y duran 10 minutos. ¡Ay, pobres! Claro, es que no es tan No, sencillo. a mí me parece muy complejo el tema de la agricultura y la ganadería. Y sobre todo porque es un trabajo muy constante, porque cuando hablas con amigos que se dedican a esto, es de una constancia alucinante. Y luego también que tiene, pues eso, pues detalles como este que además es que no nos durarían nada, Fer. Ya. Es que Las no, ovejas. no. O tendría que ser con alguien que estuviese muy pendiente de todo lo que hacemos. Que Ya. nos estuviese asesorando. Pero ibas a estar estupenda ahí como Heidi corriendo. A mí me detrás encantaba de las ovejas. pequeña. Claro, porque nosotras, vivíamos en Mallorca y todos, pues, 2 veces al año nos íbamos a los pueblos, ¿no? de nuestros padres. Y el pueblo de mi padre era un pueblo muy pequeñito y mi abuelo pues tenía muchos amigos ganaderos, ya había sido ganadero pero ya era más mayor y me encantaba que me llevase, ¿no? a las fincas de los amigos y demás y me enseñase pues eso, las cabras, las vacas, las ovejas y demás. Y no sé, me encantaba. Lo que pasa que es verdad que es muy complicado. No creo que pudiese dedicarme a eso. Ya. No te veo yo muy persiguiendo a... Es verdad que de pequeña... ¿Cómo claro, podríamos ahora llamarle a me la dan oveja? mucho respeto los animales. O sea, veo una vaca y me acojono, vamos. No. Pero antes, ¿no? Con 3 años me ponía a correr detrás de ellas, ¿no? Voy a decir que detrás de esa imagen de ternura de María.es,
detrás de esa imagen así de inocencia. No, es verdad, no, hay una persona bastante osada, porque, oye, yo recuerdo cuando dormimos clandestinamente en el Valle de los Caídos para hacer el programa de La Cafetera, que nos colamos ahí impunemente en Era porque confiaba en vosotros, y con el tormentón que nos cayó. Imaginaos, en una tienda de campaña oculta debajo de un plástico negro gigante para que no se viera. Una tormenta como no se ha vivido. Sonidos extraños. Y de pronto a las 4 de la mañana deja de llover, pero además, o sea, de eso que está lloviendo así, pero con... Y de pronto, silencio. Fue como que de pronto la tormenta, no es que pasase, es que de pronto la tormenta, ¡pum!, se para. Y se oye un grito alarido junto a la tienda de campaña. ¿Cómo será que yo llevo ahí mi machete Jungle King y yo la... Yo pensé, yo me duermo y ya si me despierto mañana bien y si no, pues nada. Y entonces yo miro, hasta aquí hemos llegado. Sí. Miro a María.es y a María Galería, que se había venido, y las miro y les digo, alguien tiene que salir. Que es la última frase que se escucha en cada película de Viernes 13. Sí. Y entonces dije, pues voy a salir. Total, o sea, no creo que vaya a morir devorado, ya sería por una hiena en el Valle de los Caídos. Habría sido, oye, pues... Bueno, no te creas tú que estaban especialmente preocupadas, porque lo normal habría sido, no salgas ahí, no, vas a morir, algo así. No te creas tú que Hombre, preocupó algo te mucho. dijimos, yo creo. Te dijimos no, venga, no salgas. No, porque tampoco, yo sinceramente pensaba, digo, casi es que es peor ver los machetes atravesando la tienda de campaña. Yo casi prefiero salir y enfrentarme. Yo no. ¿Tú Yo prefieres prefiero en la tienda de hacerme la campaña? dormida y me despierto bien y si no, nada. Pero tú imagínate, no sabíamos qué era, podía ser una... No, esto os lo estamos contando, esto va en serio que ocurrió tal y como os lo estamos contando. Y se llegó a acercar el bicho, ¿Cómo? Pero Eso sería no. una cabra o algo así. Bueno, No luego los- preguntamos, y entonces, desde luego un bisón no era, no, pero... Bueno, en mi cabeza sí. No, pero ¿qué nos dijeron? Que era un alce, joder. No, un rebeco. Un rebeco en celo o un bicho de estos, que estaban en época más o menos de celo, entonces pegan unos alaridos increíbles. Lo que pasa es que coincidió que lo hizo al lado de la tienda de campaña, y claro, tú imagínate a las 4 de la mañana en el Valle de los Caídos, que no es un sitio tal, donde además no teníamos, digamos, unas condiciones de seguridad muy elevadas, porque tampoco sabíamos si iban a venir a por nosotros a medianoche. Estábamos un poco clandestinamente. Estábamos un poco clandestinamente, entonces añádele Yo solo esto pensaba, acampando digo, en forma de vivac, o sea, ni solo de siquiera muy pensar, de protegidos. llegar hasta el coche, digo, es que como no vamos a llegar. Encima el coche, bueno, no, que si nos habían llevado en coche, si no teníamos coche. Ah, no teníamos coches, es verdad. Nos habían acercado en coche y se habían ido. Bueno, para llegar a la Si dejas el civilización... coche, eso es más fácil de detectar. Claro, pero en todo caso el coche nos había dejado a varios kilómetros, porque hubo que subir monte arriba. No, claro, es que para llegar a la civilización teníamos una hora andando. Esto ya prescrito, o sea que no tiene ninguna... Esto no tiene ningún interés real. Esto prescribió. Todavía estaba el señor allí. De todas formas te iba a decir, los gritos en la naturaleza a veces te parece que están al lado y a lo mejor no estaba tan cerca, ¿eh? Ay, por favor, créeme si te digo que estaba cerca. Muy cerca. Claro, no estaba pegada a la tienda de Se campaña. oyeron las pisadas. Si llega a estar pegada a la tienda de campaña, yo me escondo debajo de vosotras. Que os asesinen primero. Esto me pasó una vez. Estas cosas patéticas que tiene el ser español, masculino. Tiene. Una vez llego a Castellote y había unos tipos haciendo un ejercicio de puenting. ¿De puenting? ¿Esto os lo he contado ya? No. Precioso. No me suena. Es una historia preciosa. Vamos. Vamos a echar más café. Vamos a echar más café en la sobremesa de la cafetera. Estaban allí pues unos deportistas, habían colgado unas cuadras, y entonces no eran estos tiempos donde todo está tan legislado, digamos, que tú llegabas ahí, te atabas y saltabas. Y entonces, bueno, pues eran unos deportistas montañeses. Y entonces llegué yo y dije, joder, es que mi ilusión es lanzarme en puente. Y entonces en Castellote está el puente de Perogil, que tiene 60 metros, un pedazo de puente, una altura gigante. Y entonces... Bueno, pues hicieron una pequeña cola y como actividad, pues venga, permitían a la gente saltar en puenting y yo dije yo el primero. Y entonces me vieron... ¿Tú el primero? Hice 2 saltos. Ostras. En uno fue todo perfectamente. Pero en el segundo me vieron pequeñito, me vieron ligero, y entonces había otra chica, estupenda, todo hay que decirlo, que había venido para las fiestas del pueblo de Aló, no sé qué, y entonces dijeron, pues vosotros juntos en la misma cuerda, para que haya peso suficiente, porque si no vais a botar para abajo, cosa que no había pasado. Yo debí ver que aquí ya había trampa, porque realmente eso no me había pasado. Total, nos atan en la cuerda y entonces, claro, yo bromeando y haciéndome el experto. Pues cosas de hombres así, un poco neandertales, ¿no? Llamando la atención, como hablábamos ayer, ¿no? Eso, pololeando. Pero no decías que eras tímido.
Sí, pero ahí como, pues eso, como buen tímido, mintiendo. Experto montañero, sí, bueno, yo estas cosas y tal, había saltado un día antes, ¿no? Eso no tenía mucho mérito. Sí, el mosquetón y tal, no sé qué. Y entonces, bueno, saltamos, el momento del salto, la verdad yo pegué un alarido de... Mientras ella contenía bastante bien la situación y estaba mirando como diciendo, pero este despojo humano que me han puesto al lado, ¿quién es? Y entonces cuando llegamos... La cosa es muy curiosa porque la cuerda la atan a un lado del puente, lo pasan por debajo del puente y tú saltas desde el otro, de forma que haces comba, haces como un columpio, ¿no? No caes directamente como un plomo, sino que caes como un... penduleas bastante, ¿no? Entonces eso tarda mucho en pararse, imagínate. Entonces durante todo el trayecto de ida, venida, eso es bastante rato, no recuerdo, igual 15, 20 minutos en movimiento hasta que te quedas parado y luego te descendían hasta el agua y allí una barca pasaba y te recogía. Y entonces cuando llegamos hasta el agua... Dice, bueno, ahora soltar los mosquetones. La barca estaba lejos todavía y entonces tenías que quitarte uno de los estos y el mío se quedó atascado. Y entonces ellos seguían bajando y entonces nos bajaban hasta el agua. Entonces Ay. que me hundo y la otra me miraba con mi mano así como en la cabeza tal, mirando diciendo que me vas a ahogar, imbécil. Fue esperpéntico, o sea, fue una mala experiencia, sí. Entonces luego ya nos depositan en la barca y me miró y me dijo, ¿tú no habías hecho esto? Sí. Era experto, pero ya no. Era experto patético, sí, fue una cosa... En fin, la vida te va a enseñar. Experto de un día. Así esos hay muchos. Ahora, eso sí, casi la mato, dice Javier. Dice, salté 2 veces en puenting, que es una experiencia increíble, o sea, porque ves cómo se aleja el puente ahí. Ahora creo que no lo volvería a hacer, entre otras cosas, porque el latigazo en mi espalda creo que no lo aguantaría, pero qué divertido. Yo es que qué momento. Pero yo lo hice una vez también y no recuerdo tanto latigazo. Bueno, yo es por darle un poco de colorín, pero vamos. Te agradezco. Es como lo de soy un experto. Es como que soy un experto, sí. No, pero que a lo mejor sí te lo das, pero no tienes la sensación. No, es verdad que por me eso pareció hace como comba, muy precisamente, suave. Sí. Pero yo el que no he probado nunca es el de atarte en unas gomas en los pies. Y lanzarte y caer boca de cabeza, abajo, ¿no? O sea, de cabeza, bueno, los hay hasta que tocas el agua sí. Con la cabeza. Sí. Que eso ya me parece la pasada. Te lanzas ahí y vuelves a salir otra vez disparo para arriba. Sí. ¿No? Sí, la verdad no lo harías, tú no lo harías, Mary. No te voy a quisiste mentir. subir a un patinete, te vas a tirar en una... Esto me va a perseguir por el resto de los días. Bueno, no lo sabes tú bien. Ahora que los patinetes se han vuelto mainstream, ya verás si te va a perseguir. Ah, y la cafetera. La sobremesa de la cafetera. Ya sabéis que aparcamos la actualidad y nos quedamos aquí charlando con un poquito de café, sirviendo un poquito de café. Y entonces yo os preguntaba, muy largo, poco largo... La cafetera dice Martinelli, dice, pues a mí es que me ha beneficiado que se extienda el programa porque os escucho mientras trabajo, así tengo más compañía nutritiva, auditivamente hablando. Dice que no solo escucho música, siempre es interesante estar de charleta. Nos dice, y también Juan Carlos dice, no cortéis el programa, por favor, algunos tenemos días laborables que son muy largos. Tineviera dice, no me parece largo, incluso a veces me parece corto, además me lo pongo 2 o 3 veces para trabajar y sacar una sonrisa. Joder, eso sí que es cariño. Y siempre nos queda la retaguardia, dice también una yuca. Así que eso es lo que hay. Bueno, que seguimos haciéndolo, ¿no? Con esta pedazo de encuesta. No, pero es verdad que claro, cada uno tiene una opinión, pero también había gente que nos escribía y nos decía, oye, sería genial que pudiéramos dedicar el tiempo de la sobremesa no tanto a hablar de la vida, de las cosas así, de improvisación, sino a proyectos interesantes que se estén haciendo, pues de escuelas alternativas, escuelas de la naturaleza, proyectos ecologistas, proyectos... Pero es verdad que la sobremesa de la cafetera, a ver, ya tenemos bastante lío gestionando las entrevistas que hay en cada programa, los espacios, las propias secciones, y la sobremesa de la cafetera no solamente permite que os oxigenéis vosotros de la actualidad, también nos oxigena a nosotros un poco, así que cumple una doble misión. Y bueno, es un ratito para estar aquí charlando. También la gente. Mira, Vicente Arias ha dicho que el que pegó el grito en el Valle de los Caídos igual era el abad, que estaba de berrea, ¿no? Pues igual. Se me ocurren también otras cosas más relacionadas con la Ouija, pero... O el chupacabras, que dice Jessica Silván. Viene el chupacabras. Mira que a mí el campo nunca me ha dado miedo. He dormido muchas veces, incluso solo en el monte. He dormido en el monte solo en 4 ocasiones. Un fin de semana... que me marché de walkabout
que era una cosa que hacía yo cuando era un poco más de mayor. Supervivencia, ¿no? De supervivencia, sí. Cuando eras más mayor. Estaba relacionado con no con la meditación, pero sí con la... Sí, o sea, yo ya tendría 25, 26 años. Y entonces estuve 48 horas por ahí. Pero si eso no es mayor. En los montes. No me digas eso. No me digas anciano. Que 25 es mayor. Porque, anciano, hija, anciano. Porque me da algo, ¿sabes? Y entonces estuve 48 horas por ahí. Y luego con el curso de supervivencia aquel que hice, que nos lanzaron 2 veces, flop, por ahí. Y teníamos que sobrevivir en el monte. En una ocasión llegar a unas coordenadas. Y en la otra ocasión nos teníamos que alejar 2 montes que había. 2 montes, pasar la noche y luego saber volver después, habiendo dormido por ahí, sin nada, sin manta, sin nada. O sea, ahí simplemente era para demostrarte realmente, era más como un ejercicio de no pasa nada porque pases una noche completa a la intemperie y te las apañes. Es verdad que nos permitían llevarnos el Jungelkin, el cuchillo. Que yo llevaba una navajita que no era un Jungelkin, una navajita pequeñita, y entonces parecía un Peaky Blinder. Y entonces estaba muy bien porque con la navajita yo lo que me hice, la verdad es que me quedé dormido. Que al principio pensé, voy a ser el hazmerreír de todos, pero fui la admiración porque nadie pegó ni ojo. Y me quedé dormido y me levanté a las 12:30 de la mañana. O sea, porque yo llegué y dije, bueno, voy a dedicarle mucho tiempo a hacer el sitio donde voy a dormir, a hacer mi madriguero, que así podré dormir mejor después, en lugar de hacer una cosa cutre y pasarme toda la noche despierto. Y entonces empecé a cortar jaras y me hice una especie de cueva de hojas, pero una pasada. Y luego le puse un colchón de hojas y claro, yo ni me enteré. O sea, salió el sol. ¿En qué época del año fue? Pues en primavera. Hacía bastante fresquito, pero nos dejaban llevar la mochila. Entonces yo lo que hice fue meterme dentro de la mochila, porque tenía una mochila de esas que tenía en parte extensible, que la puedes ampliar un poco. Cuando eres chaval lo metes ahí el saco, tal, que en realidad es para cerrarla y que no se te mojen las cosas, y entonces me llegaba prácticamente hasta los sobacos. Añádele eso, un jersey así de almohada y el sol entrando, los primeros rayitos desde las 6 de la mañana, entrando por la puertecita que le hice, y claro, me daban en la cara y yo a las 12 de la mañana todavía estaba durmiendo. Y entonces estuvieron a punto de lanzar una operación de rescate por los montes. Había llegado todo el mundo a las 6 de la mañana con unas ojeras que te cagas y yo ahí sobado perdido. Ay, Dios. Sí. Qué cosas de la naturaleza. La naturaleza humana, en este caso. Por si el círculo se cierra. Yo estas cosas se las enseño al pequeño. Fer me dice, pero papá, ¿para qué tengo que aprender a hacer trampas de cazar? Digo, tú aprende. El conocimiento no ocupa lugar. Estamos en tiempos difíciles. Saca el machete y calla. Descuartiza y calla. Que esto te vendrá bien algún día. Sí, así son las cosas. Bueno, que nos vamos. Nada más, ¿no? No, más trampas para cazar no me sé yo. Que dice Fer, eso es una peli. Javi, si quieres si quieres te enseño a hacer una trampa, la trampa del 4. Es como un número 4 de estos, no el 4 que se hace con una línea vertical, una horizontal y otra vertical, no. El 4 que se hace con una línea diagonal, ¿sabes cuál es? ¿Sabrías? Sí, no. Bueno, porque lo he dibujado. A ver, no sabes. Hay 2 formas de dibujar el 4, Pai. Sí. ¿No? El 4 del ordenador, mira el teclado. Ese es el 4 con la línea diagonal, ¿vale? Y luego está el 4 que hacen los niños, que hacemos los niños, que es en ángulo recto. Sí, es como pues el 4 diagonal... un tenedor sin el medio. El 4 del ordenador es exactamente el retrato del equilibrio. Si eso lo haces con palitos, unos se sostienen la presión sobre los otros. Tienes que saber dónde encajar las hendiduras, pero eso es una trampa. Si le colocas a un 4, haces un 4 con palos, exactamente igual. O sea, el único que está apoyado es uno de ellos. Y el resto, todos como un 4. Y le apoyas una piedra grande y le pones un cebo, eso es una trampa de cazar, por ejemplo. Cosas que pienso, cosas que me vienen a... Cosas que pienso cuando estoy en las tertulias. Está ahí a lo mejor Maruenda hablando y entonces yo estoy pensando, pues si yo le hiciera una hendidura aquí, entonces la piedra caería. Le tendría tapado dentro de un vaso. Se caería el techo sobre nosotros. Gracias por la compañía, me ayuda a preparar cajas para el contenedor. Ahora me pondré la traviata, dice Mamen. Bueno, ponte a Bach, que está muy de moda ahora con el vídeo este. Dice Lara, mejor enseñar a recolectar. No nos gusta la caza. Ya es verdad, Lara, lo que pasa es que cuando estás sobreviviendo, allí tienes que aprender a recolectar, a cazar, a lo que sea. Es muy importante, incluso comer insectos muy sabrosos, como los que se comía María Puntos con su amiga Ainhoa Goñi.
No he vuelto a comer insecto. Ainhoa, la mujer... Medusa, ¿no iba a traer medusa un día? Es verdad. Ay, tenemos pendiente un día probar la medusa, que por otra parte, pobre ser vivo, por la gracia de probarlo. Pero bueno, como también son un poquito invasivos. Bueno, que nos vamos, oye, ahora sí. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Pai. Gracias a vosotras. Nos vamos, amigas, amigos, gentes de Buen Vivir. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You call me free.